Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 580 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, cuando la gracia rompe cadenas. Néstor Díaz entrevista al ex sacerdote ortodoxo Juan. Un testimonio crudo, sincero y lleno de esperanza. Lo que cuesta dejarlo todo, lo que significa confiar en Cristo y cómo la gracia de Dios abre un nuevo camino. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandayá. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, podés hacerlo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Y como ustedes saben, en los últimos tiempos hemos visto un fenómeno interesante dentro del cristianismo, de algunos sacerdotes ortodoxos que tras años de ministerio y fidelidad a las tradiciones de la Iglesia Católica Oriental, ya sea en cualquiera de sus distintas expresiones, deciden volver a las raíces del Evangelio. Digo raíces del Evangelio porque abrazan la centralidad de la Escritura y se reencuentran con la fe. Este no es un fenómeno masivo, pero sí es un fenómeno significativo. Y lo voy a decir por qué. Porque la historia ya nos ofrece ejemplos notables. Tienes aquí a Dumitru Cornilescu, que fue un monje ortodoxo en Rumania, quien al traducir la Biblia al rumano descubrió la riqueza de la palabra por encima de las tradiciones y terminó identificándose con el protestantismo. Luego tienes a Tudor Popescu, que fue un sacerdote en Bucarest, quien fue excomulgado al intentar acercar su liturgia a la enseñanza bíblica más sencilla y cercana al modelo protestante. Y luego tienes a Joan Florea, que al tener contacto con comunidades bautistas, buscó integrar, hermanos, esa vivencia en su ministerio, lo que finalmente lo llevó a salir de la ortodoxia. Y finalmente, más recientemente, aunque muchos han querido discutir este caso, está Joshua Shupin, un sacerdote ortodoxo en los Estados Unidos, quien escribió un libro llamado Disillusion o Desilusionado, relatando cómo la tradición ortodoxa no pudo responder a las preguntas profundas de su fe y halló descanso en el Evangelio bíblico. Todos estos casos, como ustedes ven, nos muestran que aún en contextos donde la tradición parece inamovible, y digo inamovible con muchas comillas, el Espíritu de Dios sigue llamando a muchos a redescubrir la verdad sencilla pero poderosa de la palabra. Porque el Evangelio es sencillo. Los aditamentos posteriores simplemente oscurecen esa sencillez del Evangelio. Y hoy tenemos con nosotros un testimonio vivo de este mismo camino. Nuestro queridísimo cura Juan, ahora lo llamamos el hermano Juan, quien decidió dejar atrás la ortodoxia para volver al Evangelio de Jesús. Su experiencia, de hecho, nos permitirá comprender mejor tanto las luces como las sombras de este proceso, y creo que va a ser muy interesante en todo ese sentido. Pero, como ustedes sabrán, todo esto tiene un hito histórico, y este hito histórico lo vamos a ver en esta ocasión. Recordemos. Y bueno, eso es una cosa que quiero agradecer muchísimo a tu canal, ¿no? ¿Sabe que quienes le han tomado mucho cariño, cura Juan? Sí, le han tomado bastante cariño, pero me lo bardean también de repente aquí en el canal. Pero es parte. Ya usted ya conoce el canal, ya conoce cómo son estos tíos, pero se le quiere bastante aquí. Yo sé, Pacheco. Y además quiero decirte algo. Y bueno, ya hay algunas personas que lo saben, pero quiero decírtelo a ti particularmente. Gracias a tu canal, es que yo estoy repensando volver otra vez a la iglesia luterana, ¿no? ¡Wow! Obviamente es un proceso. Ya he presentado mi renuncia en la iglesia y todo, por eso no he subido más videos y todo, y lo tengo todo en pausa. Yo sé que se va a hacer un desmadre con esto, pero nada, ¿verdad? Quería agradecértelo en público porque fue gracias a todo lo que me obligaste a volver a estudiar, a volver a rebuscar en la escritura, y además con toda la posibilidad que hay, teniendo la internet a mano y todo, y teniendo todos los libros que pueda conseguir aquí, pues fue gracias a tu canal y gracias a la influencia de tu canal. Obviamente no es un canal perfecto, nadie es perfecto, ¿no?
pero sí ayudó mucho, me aportó muchísimo a mí en realidad, ¿no? Cura Juan, Y no sabe el sí. gusto que me da. Bueno, ora por mí Impresionante. porque va a ser un camino muy difícil. Ahora muchas cosas van a cambiar en mi vida, ¿no? Muchas cosas van a cambiar para mí, para mi familia, en todos los aspectos, social, económico, en todo. Pero hoy, precisamente, hoy cumplo 50 años, ¿no? Hoy ¿En cumplo serio? 50 años. Sí, Felicidades, hoy, cura, de verdad hoy que cumplo 50 años y era algo, mira, y qué bien que hayas hecho este live y todo lo demás, ¿no? Dios acomoda todas las cosas como Él quiere, porque le decía yo al Señor, bueno, he vivido hasta aquí 50 años y como Jacob le dijo al faraón, han sido pocos y malos, ¿no? Porque me he equivocado en muchas cosas y unas veces por ignorancia, otras veces por desconocimiento y otras veces tantas por tosudez también, ¿no? Pero creo que Dios tiene un propósito para todo y Dios tiene un tiempo para todas las cosas además. Y entonces, ha llegado el tiempo, creo, y le he dicho, Señor, mira, el tiempo que me quede de vida, no sé cuánto es, ¿no? No sé cuánto es realmente, pero quiero caminarlo junto a ti, Jesús, ¿no? Obedeciendo tu palabra, siendo fiel a ella también. Así que gracias, Pacheco. No, gracias. cura Juan, mire, esta comunidad le amó cuando usted era ortodoxo y le va a amar más ahora que sea luterano, que lo Sí. sentimos más cerca, pero siempre lo hemos sentido muy cerca de nosotros. Y yo siempre he hecho, es una persona sumamente inteligente, una calidez humana que a mí me ha enseñado muchísimo, que siempre yo soy muy arrebatado en ocasiones, pero la verdad es que, desde este momento, sepa que vamos a estar orando mucho por usted, ayunando, Gracias. orando, y Ujú. ya podemos decirle Pastor Juan, ¿no? Pastor Juan, No, siéntase con bueno, toda la libertad de verdad en esta comunidad, lo que usted necesite, estamos para apoyarlo, sin duda. gracias. Bueno, Te mando un abrazo fuerte y estamos en contacto un ahí abrazo. en WhatsApp, hermano. Ok. Bueno, ese fue el recuerdo de ese live, que fue, mucha gente lo recuerda todavía, fue un live muy impresionante, dejó muchas marcas, mucha huella, claro que sí, en distintas reacciones que se hicieron tanto en canales amigos como canales antagonistas, de los que habla de enemigos, pero antagonistas sí son. En ese sentido, creo yo que hoy podemos explorar mucho más de lo que decimos el detrás de cámara, el backstage, el detrás de escena, y sin duda alguna también todo lo que tuvo que ocurrir mucho después de ese live. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro querido hermano, el padre, bueno, el pastor Juan, como decían en el live? ¿Cómo está, mi querido hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Néstor? Gracias por invitarme aquí y te estaba escuchando de los invitados de lujo que has tenido aquí en el canal, ¿no? Y yo estaba pensando, caray, llenar yo los zapatos aquí en la casa de Néstor, llenar los zapatos de esos, no sé, de César Vidal o del doctor Casanova, va a estar muy difícil, ¿no? Así que se va a hacer lo que se puede, mi hermano. Si no sale igual que ellos, lo siento mucho. No, lo importante es que en todas las entrevistas que hemos tenido, siempre hemos apelado a la sinceridad de los hermanos entrevistados. Y como le dije a la gente en el chat, el entrevistado siempre, cuando entrevista en el canal, el entrevistado es el protagonista. Así que me siento complacido de darle la bienvenida formal. Espero que no sea la última. De hecho, no es la primera vez. Ya usted había subido al canal antes, en otras ocasiones. Incluso creo que se hizo un debate una vez acá en el canal. Creo que sí. Así que fue bien interesante en ese sentido. Y sé que se le puede sacar muchísimo provecho y más ahora. Y sepa que hemos estado desde aquella ocasión orando mucho. De hecho, que las comunidades de los Nestoritos generalmente también están en la comunidad de Pacheco. Y lo que hemos hecho es orar en conjunto para que el Señor le siga fortaleciendo, para que la transición no sea tan, como digo, tan traumática, porque a veces las transiciones son traumáticas. Ya te y lo he espero dicho, que haya sido así. Ya te he dicho que yo creo que lo que hasta ahora ha venido sucediendo en mi vida, en primer lugar, es gracias a Dios, ¿no? En primer lugar, la gloria es de Dios, obviamente, por todo. Él es el que hace todo en nosotros, ¿no? Y luego, seguramente tiene que ver con las oraciones de todos ustedes. Yo estoy prácticamente 100% convencido de que tiene que ver con todo eso, porque muy poco realmente he aportado de mi parte, pero tiene que ver con la misericordia, con la gracia de Dios, ¿no? Para con los pecadores, entre los cuales yo me incluyo, obviamente, y con las oraciones de todos ustedes. Qué bueno.
Decía, yo estaba mirando ahora esos que fueron como 5 minutos, 6 minutos en el canal de Pacheco aquel día que me sentí en esa necesidad impulsado, yo creo, de decirle todo lo que su canal me había ayudado a mí personalmente, porque sabes que venía con toda esta cantidad de ataques y toda esta cantidad de cosas, y el hermano Pacheco se había puesto un poco triste y que pensaba que si dejar el canal o no. Y sentí, no sé, la deuda intelectual honesta de decirle, mira, esto es lo que ha pasado con lo que he visto en tu canal, esto es lo que me ha desafiado tu canal. Y él decía, oye, aquí te han querido desde el primer día que subiste. ¿Sabes qué cosa, Néstor? Yo he visto ya va a ser 2 meses ahora en septiembre, 2 meses de aquello, el apoyo increíble de este pueblo maravilloso, ¿no? Uh-huh. O sea, yo normalmente conviví en el pueblo evangélico y sé qué cosa es el pueblo evangélico. Tampoco puedo decir que el pueblo ortodoxo sea un mal pueblo, no. El pueblo ortodoxo también hay personas que están llenas de mucho amor también. Pero encontrarte eso en las redes sociales, en el ámbito digital, es una cosa que uno no se espera, porque uno siempre escucha decir que todo es muy frío allí, que todo es muy fingido, que todo está detrás, ¿no? Que no es la vida real y tal. Pero yo he podido sentir, prácticamente palpar la calidez y la calidad de las personas que componen estos grupos, estos canales, ¿no? Por la forma en que se expresan, por la forma en que te saludan, por la manera en que te desean bendiciones, por la manera en que te dice estoy orando por ti, y tú puedes prácticamente palpar y corroborar, es verdad lo que esta gente me está diciendo, ¿no? Es verdad. Y tú ves tanto cariño y tanto amor y tanto empuje y tanto ánimo que tú dices, no hay manera de que puedan estar equivocados, ¿no? No hay forma de que pueda haber error allí. Definitivamente tienen el espíritu, ¿no? Definitivamente. Sí, es una de las cosas que, por cierto, ya se ha ido reconociendo, incluso en contextos que no son o no son parte del mundo evangélico, como es el caso del mismo catolicismo romano, que ha tenido que reconocer, sí, que hay amor en las comunidades protestantes, y un amor genuino, un amor sincero. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el pueblo evangélico es noble. Te voy a dar un caso. Yo estuve en un debate aquí en Perú era un sacerdote que no había sido dado de baja, pero no había abandonado el solio sacerdotal. Es decir, simplemente estaba como una suerte de disciplina. Y la disciplina estaba en veremos, porque él había apelado su caso al Vaticano y quien lo había puesto en disciplina era el obispo de Lima. La cuestión es que él estaba debatiendo y yo recuerdo el trato del pueblo evangélico. El trato de nuestro pueblo se hizo en una iglesia de corte bautista. Se preparó todo allí, estaba la gente allá. Y si bien los argumentos de él no eran buenos, de hecho se evidenció por análisis que se hace en cualquiera que hubiese visto el debate. Sin embargo, a pesar de que sus argumentos eran malos y la gente lo sabía, la gente le aplaudía cuando él terminaba de hablar. O sea, el pueblo evangélico le aplaudía para que no se sintiera incómodo. Y cuando terminó todo, entonces el pueblo se acercó, le decía, vamos a estar orando por usted. Yo recuerdo que les regalé incluso uno de los materiales que tenía ahí. Y la cuestión es que el amigo se fue con una muy buena impresión, pese a que estaba debatiendo en un contexto que era, entre comillas, antagónico a su fe. Y esto me puso a pensar en el contraste que sucede cuando tú vas a, por ejemplo, un evento de Luis Toro, donde la gente literalmente te abuchea, la gente literalmente te manda freitusa, como dicen por ahí. Y la nobleza del mundo evangélico, en ese contraste, por lo menos yo la viví así, yo la encontré de esa manera, y sé que también fue una experiencia diferente para ese sacerdote que debatió conmigo. Así que sí, yo creo que hay nobleza, y esa nobleza es atractiva, y como dices, es evidencia que el Espíritu Santo está aquí. Ciertamente, sí, ¿no? Y además te sientes respaldado, te sientes apoyado, ¿no? A ver, una de las preguntas que yo siempre tenía en mi mente, que me rondaba maliciosamente mi cabeza, era luego que suceda esto, o luego que ha sucedido esto, ¿no? Yo recuerdo que mi esposa está ahora en la habitación de arriba escuchando el live también. Ella no me va a dejar mentir. Y entonces yo recuerdo que cuando terminé de comentar aquello y bajé y apagué mi cámara, mi esposa me estaba mirando con los ojos así, ¿no? Y ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar, no?
en el sentido de que, bueno, ella sí sabía el camino del proceso, pero ella no lo que no sabía es que yo lo iba a hacer público, ¿no? Sí. Entonces, una de las preguntas que siempre teníamos era, bueno, ¿esto será real? O sea, este apoyo que Edgar ha dicho, mira, el pueblo te va a apoyar, el pueblo va a orar por ti, ¿verdad? ¿Será real o nos vamos a quedar solos? Porque ya imagínate, vivir en un país donde yo no tengo, por ejemplo, ninguna familia. Aquí mi familia es mi esposa, mis 2 hijos que vivimos aquí. Y sí tengo muy buenos amigos británicos que se han convertido prácticamente en familia, pero no tengo familia en la carne, ¿no? Y mi familia en la fe estaba en la iglesia ortodoxa. Y al quedarte sin nada, pues, bueno, nos vamos a quedar solos. Pero no ha sido así. O sea, cada día yo respondo en mi canal más de 20 o 30 comentarios, que pueden ser pocos, pero me da muchísimo placer contestarlos, ¿no? Porque interactúas mucho con las personas y las personas te muestran, los hermanos te muestran su cariño, su aprecio y todo. Y entonces no me he sentido solo, de ninguna forma, ¿no? De ninguna forma. Mira qué interesante. ¿Y cómo lo ha tomado, por ejemplo, su familia en este caso? Bueno, a ver, yo voy a decir algo. Mi familia es más profundamente evangélica que yo. Mi esposa, de hecho, ella nunca fue muy partidaria de la iglesia ortodoxa, ni porque ella se crió en una iglesia evangélica también. De hecho, nosotros nos conocimos en la iglesia evangélica y nos casamos en la iglesia evangélica y todo lo demás, ¿no? Y entonces ella nunca se sintió muy cómoda, así que para ella lo ha disfrutado muchísimo. Ella disfruta muchísimo la fe evangélica, la inmunología evangélica y todo demás. Y mis hijos igual, ¿no? Mis hijos igual. Bueno, ya yo tengo una hija que tiene 16 años, ¿no? O sea, 15 para 16 en noviembre, si Dios quiere. Y mi hijo varón sí ya tiene 26 años, ¿no? No, claro. En ese caso también, gracias a Dios, no he tenido como esa dificultad en ese proceso de transición. Gracias al Señor. Eso es algo bueno. Eso es importante. He tenido el apoyo de ellos y tal y todo. Y también, por ejemplo, mis hermanos en Cuba de la iglesia luterana, súper contentos escribiéndome y tal, ¿no? Wow. Y enviándome mensajes por WhatsApp y todo. Porque imagínate que yo fui prácticamente fundador de la comunidad luterana de mi ciudad, ¿no? Que no está en la capital, está en el oriente de Cuba. Y yo fui fundador de esa comunidad. Y de hecho fui, no el primer pastor, porque el primer pastor era la primera persona que recibió a los profesores norteamericanos que llegaban a Cuba, pero sí fui el que estuvo junto con ese primer pastor. De hecho, éramos compañeros compartíamos aula y compartíamos habitación también en el seminario. Y entonces fui fundador de esa iglesia, de lo malo, de lo bueno, de todo lo que se pasó. Y ahí está todavía, ¿no? Está todavía con muy, muy excelente pastor delante y todo lo demás, ¿no? Entonces, recibiendo mensajes de mucho ánimo de Cuba y todo. Y así, ¿no? Así vamos. Mira qué bendición. Eso es bueno. Por cierto, aquí el público está halagando la alta facha que tiene. Mira, eso lo han dicho mucho, pero tú sabes muy bien. Tú sabes muy bien. Yo no sé en qué estado de los Estados Unidos tú vives, Néstor. En Nueva York. Pero en New York. Y como vives en New York, sabes, el clima frío es tan bueno porque la ropa de invierno es muy elegante. Es lo que sucede. Que la ropa de invierno es muy elegante, viste mucho, y entonces nosotros en estos países nos podemos dar el lujo de usar precisamente esa ropa, por lo menos aquí en Inglaterra, la mayor parte del tiempo. Ahora ya en cuanto arrancó septiembre, ya aquí septiembre arrancó con un clima marcadamente otoñal, pero tirando ya invierno, ¿no? Y entonces ya se puedes usar perfectamente todo este tipo de ropa y que es muy elegante para vestir, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, las botas, los trajes largos, los coats largos, es verdad, es elegante. Uno usa la bufanda. Sí, todo eso, ¿no? Entonces, en estos países, o New York, por ejemplo, en los estados que son más fríos en los Estados Unidos, o aquí en Europa, particularmente Inglaterra también, que es bastante fría y húmeda, pues uno aprovecha también y puede. De hecho, tienes por obligación que tener más ropa de invierno que de verano. Aquí el verano son 3 días, ¿no? Eso es cierto. Y una pregunta respecto, usted me estaba contando, también lo escuché en una entrevista que le hizo tanto al Pizar como al mismo Pacheco, que el hate que ha recibido, si ha habido, ha sido más de parte del catolicismo romano
tengo entendido que es de los mismos ortodoxos. Cuénteme de eso. A ver, no, yo he dicho hate, pero yo creo más bien que ha sido una cosa suave, ¿no? De hecho, yo pensaba que iba a ser algo peor y para mi sorpresa, no, ni al segundo día, ni al tercero, como al cuarto día o quinto, alguien hizo un comentario y pusieron algo así, ¿no? Pero no ha sido nada grave, nada grave. Ahora sí, de los ortodoxos, nada, ¿no? De hecho, yo comentaba, creo que en el canal de Osman, que hace unos días me escribió un sacerdote, amigo mío, cubano, pero que vive en Ecuador, y fue simplemente para decirme, padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo le respondí, estoy bien, gracias a Dios, y me dije que bueno, ya, punto. No hay ningún tipo de, ¿sabes? Ni reclamo, ni... Yo sé que obviamente están dolidos, ¿no? Obviamente les duele en el corazón, como claro, si tú perdieras al pastor de tu iglesia o perdieras a alguien que tú considerabas una figura importante para tu crecimiento espiritual, obviamente te iba a doler. Pero creo que también en eso ellos han mostrado su madurez y han mostrado de qué están hechos muchos ortodoxos, ¿no? Que están hechos con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha benignidad. Si te digo que he recibido ataques de cualquier forma, te estaría mintiendo, de ningún tipo, ¿no? Qué bendición saber eso. Eso significa que también las oraciones han ayudado mucho también para que... Es lo que creo. Ya te digo, yo estoy asombrado, pero gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, Señor, gracias. Yo se lo decía un día a Edgar, yo creo que es que Dios sabe que yo en este punto estoy tan vulnerable, ¿no? Por todo lo que uno pasa y todo lo demás y todos los cambios que he tenido que hacer, y mi vida ha dado un vuelco, no sé, de ser un sacerdote y de vivir una vida relativamente cómoda a tener que limpiar o a tener que hacer otra cosa, ya es un salto, ¿no? Y yo creo que Dios dice, bueno, porque está un poco frágil ahora y todo lo demás, vamos a dejarlo tranquilo y está... vamos a decir, aguantando los cuatro vientos de las cuatro esquinas, ¿no? Para que no me hagan daño. Es la única explicación que yo le hallo, ¿no? La única. Porque yo sé que el diablo ni duerme ni toma vacaciones, pero creo que es la única explicación que le hallo. Mira qué interesante, pero en torno a eso, ya he hablado un poco de los costos. En términos, qué sé yo, emocionales, en términos materiales, en términos incluso espirituales. ¿Cuál es el costo que usted tiene que haber pagado al dejar la ortodoxa? A ver, yo voy a darte una respuesta como un todo. El costo que se paga por decidir en algún momento tener, no sé, decidir, voy a tirarme a esta aventura, voy a hacer, porque no quiero hablar solamente del costo que tuve de salir de la iglesia ortodoxa a la iglesia luterana, porque fue relativamente fácil, porque yo había mi experiencia de fe más profundas en la iglesia luterana, ¿no? Pero el costo de salir de la iglesia luterana a la iglesia ortodoxa, eso sí fue, pues, tremendo. O sea, y cuando hay un cambio así, y esto yo se lo hago notar a muchas personas que en el pasado me decían, ¿cómo fue su conversión? Y yo siempre lo decía, muy difícil. De hecho, que ha dejado cicatrices y heridas tremendas en mi vida. No por el hecho de que yo haya sido maltratado dentro de la iglesia ortodoxa, al contrario, ¿no? Al contrario, yo no fui maltratado, creo que fui una persona más bien mimada dentro de la iglesia ortodoxa. Pero es por las batallas que tú tienes que sostener internamente entre tu mente, entre la acción del Espíritu Santo en tu mente, entre lo que tú sabes, en lo que te han educado y tu corazón. Que hay tantas personas que te quieren, tantas personas que te aprecian, que han confiado en ti, te han encargado un ministerio X, un cargo X, ¿no? Y entonces como que no quieres defraudar y todo lo demás. Y hay una batalla continua. Y créeme que son de las peores cosas que puede enfrentar un ser humano. Yo no se lo deseo a nadie. Yo entiendo que hay personas, yo he conocido personas en las iglesias, en cualquiera, en la iglesia luterana, las he conocido en la iglesia ortodoxa, que caen en una iglesia
y nunca se cuestionan nada. Son felices totalmente, nunca se hacen una pregunta, nunca cuestionan nada. Yo a veces he envidiado a esas personas. Las he envidiado porque son personas totalmente felices, realizadas. Nunca se preguntan si su iglesia tiene un error o si tiene o no. Ellos fijan los ojos en Cristo, se puede estar cayendo el mundo alrededor de ellos, que ellos no se preguntan nada. Nada. Yo los he conocido así. Personas que nunca en la vida se cuestionan nada en cuanto a si mi iglesia tiene algún tipo de error doctrinal o no. Yo conozco testigos de Jehová que son muy felices dentro de su organización, conozco adventistas que son muy felices y realizados dentro de su organización y son personas así, tienen esa, digo yo, esa bendición. Pero los hay de otra índole, entre los cuales me incluyo, de los que siempre estamos buscando la quinta pata al gato y que nos hacemos muchas preguntas y junto, como dice la Biblia, junto con mucho conocimiento, también viene mucho dolor, ¿no? Viene mucho dolor, sobre todo cuando somos tan perfeccionistas y queremos que todo en nuestras iglesias y en nuestra doctrina sea perfecto, encaje bien, ¿no? Sobre todo encaje bien con lo que yo tengo en mi mente preconcebido o yo creo que debe ser lo correcto, la forma correcta de interpretar la escritura, ¿no? Entonces, el proceso ha sido muy difícil. Yo lo digo que a mí me ha costado heridas espirituales y emocionales también. Y entonces, luego, voy a dejar la iglesia ortodoxa para irme a la iglesia luterana, que dicho sea de paso, nunca fue un camino tampoco, yo lo he dicho muchas veces y no me avergüenzo de eso, fue un camino de subidas y bajadas y todo, ¿no? Y ya decidir, voy a irme a la iglesia luterana, voy a dejar ya completamente, voy a entregar mis cartas de renuncia, voy a hacerlo todo, te genera también muchas expectativas, te genera un poco de temor también, ¿no? Hay un poco de temor dentro de ti al punto de decir, sí, yo sé que Dios ayuda, yo sé que Dios protege y que Dios guarda, pero también sé que en algunas ocasiones Dios se demora en contestar. Y hay veces que cosas que tú necesitas aquí y ahora. Hay veces que la ayuda no es para mañana, la ayuda era para hoy. Y por experiencia, los cristianos que estamos curtidos en muchos combates espirituales sabemos que hay muchas veces que Dios guarda silencio. Cuando le pedimos contesta porque te necesito ahora, Dios no contesta ahora, Dios contesta mañana, ¿no? Y mañana ya has recibido 3 o 4 heridas más de las que no debías haber recibido, que obviamente Dios termina convirtiéndola para bien y Dios termina transformando esa experiencia para bien, pero mientras tanto ya la recibiste. Entonces uno se hace esa pregunta todo el tiempo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Sí, las promesas de Dios son ciertas, sí, las promesas de Dios son amén y Él es fiel en todo tiempo, ¿no? Y hay que aferrarse a eso, pero definitivamente porque somos humanos van a venir todas las interrogantes, además del diablo que va a venir a susurrar a tu oído, oye, ya estás por tu cuenta, oye, estás solo, oye, ya no tienes ningún tipo de respaldo. ¿Y qué tal si mañana sucede tal cosa? ¿Y qué tal si mañana te pasa esto? Ya no puedes acudir a esta ayuda, ya no puedes depender de la otra, ¿no? Y todas esas muletas que uno se va fabricando en la vida para ayudarte a caminar, pues llega un momento en que tú decides botarlas todas, todos esos bastones, todas esas muletas, y decir, bueno, si voy a caer aquí, voy a caer, ¿no? Y punto. Pero al final te das cuenta que no caes. No caes porque Dios te sostiene, porque Dios te guarda, ¿no? Y cuando tú ves eso así, lo único que yo he podido hacer es dar gracias a Dios, Néstor. Es lo único que he podido hacer, porque si yo me contemplo a mí mismo, yo digo, no hay ningún tipo de mérito en mí, no hay ningún tipo de valor para que Dios diga, esta persona merece mi gracia, o merece que yo le ayude, o merece que yo le tienda la mano. No hay nada de esas cosas. Yo conozco personas que son, no sé, 5 veces mejores que yo, mejores personas, y sin embargo, o no creen en Dios, o están todavía en sus errores doctrinales, ¿no? O en sus creencias perdidas. Y uno se pregunta, ¿y por qué yo? ¿Por qué Dios me ha tenido misericordia? No hay respuesta para eso.
Entonces, ante ese misterio, lo único que, por lo menos a mí me queda decir es gracias, nada más. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque yo no lo merezco. Gracias porque a pesar de todo lo que te he defraudado, a pesar de todo lo que te he traicionado, sin embargo, aún tú alargas mi tiempo de gracia en esta vida para que me des tiempo de arrepentirme, para que me des tiempo, inclusive aún en tu misericordia, de predicar a través de las redes sociales un poquito, anunciar tu evangelio un poquito más. Y eso definitivamente, Señor, es un regalo que yo no me merezco. No me merezco, Amén. ¿no? Eso es cierto. Me llama la atención lo que había mencionado en torno a este tipo de personas que nunca se cuestionan nada, ¿verdad? Quienes no se hacen preguntas, que permanecen en congregaciones que muchas veces tienen una falsa doctrina, y obviamente uno a veces termina como envidiándolos porque viven como una suerte de paz. Pero se habla de una paz que no es paz, ¿verdad? Una paz ficticia, más cuando se está en una situación muy peligrosa. Yo creo que en este caso este tipo de personas están en esa situación peligrosa, porque si no examinan lo que realmente creen y si lo que realmente creen se ajusta a la palabra de Dios, al final su fe será una fe superficial. De hecho, Jesús mismo advirtió que habría lobos vestidos de ovejas y que muchos serían engañados. Entonces, habrían como dos escenarios. Los que nunca se han detenido a pensar, que son los que siguen costumbre porque siempre ha sido así o porque mi familia va aquí, y los que sí ven errores, pero los ignoran. Entonces, aquí hay un grado de responsabilidad mayor. Pues si uno percibe que lo que escucha contradice la Escritura, pero elige quedarse cómodo, está al final rechazando la verdad que el Espíritu muestra. En el caso suyo, gracias al Señor, el Espíritu va despertando. Lo que pasa con todos nosotros, el Espíritu despierta a través de la curiosidad, a través de las preguntas, a través de una serie de circunstancias que coloca alrededor para que la persona se haga la pregunta correcta. Y en base a la pregunta correcta termina descubriendo el logos, como dicen, termina descubriendo la verdad. Y yo creo que en ese caso la falta de preguntas sería una falta de amor a la verdad, y la palabra enseña que quien no ama la verdad será presa fácil del engaño. Entonces, podríamos decir y reconocer que, y creo que es la conclusión correcta que usted mencionó, que cuando una persona comienza a hacerse las preguntas es porque Dios ha tenido misericordia. Creo que cuando Dios despierta, a ver, porque obviamente yo tenía un bagaje luterano dentro de mí, del conocimiento de la iglesia luterana, de mis años de seminario, pero hay unas trampas del enemigo del alma que son terribles, Néstor, y que no las podemos ignorar. El cristiano que ignore eso está condenado al fracaso. No las puedes ignorar. ¿Cómo va disfrazando la mentira con verdad? Y además él tiene unos colaboradores que viven en nuestra propia casa, que es nuestra propia carne, que aún no está bien domada, que es este mundo, además de esto en el cual vivimos, ¿no? Entonces, el diablo, la carne y el mundo cooperan contra nosotros y van envolviendo la mentira en un halo que puede parecer verdad y van mezclando la medicina con veneno, de manera que tú no te das cuenta, o a veces cuando te das cuenta, dices, tienes los sentidos tan adormecidos ya, que dices, esto no es muy importante, ¿no? Esto no es muy importante, se puede prescindir de esto y continuar siendo cristiano, ¿no? Y nos olvidamos de la advertencia seria que hace Jesús. Mira, un poco de levadura leuda toda la masa. Para los que piensen que un poco de error no es dañino, Jesús advierte, un poco de levadura leuda toda la masa. Si le abres la puerta, aunque sea una rendija pequeña al error, eso va a terminar por acabar con todo. Y eso sucede a nivel personal, sucede a nivel de iglesia, eclesiástico, a nivel inclusive de sínodo. Sí. A nivel de sínodo. Dejas una abertura pequeña para el error y eso va a estar minando hasta que va a ser todo destruido, ¿no? Eso es así. Eso es verdad. Y una pregunta, amado. ¿Cuál fue el texto bíblico o el pasaje bíblico que más te ha sostenido en medio de esta transición? En medio de todo esto, a ver, ha sido Romanos capítulo 8, versículo 32 en adelante. Uf, ¿no? Tremendo. Sí. Sobre todo esa primera frase del apóstol San Pablo, por lo cual estoy seguro. Eso primero, ¿no? Y uno dice, ¿cómo este apóstol
puede decir esto con tanta seguridad? Y eso fue una respuesta, porque siempre uno escucha decir en el mundo católico romano o en el mundo ortodoxo, no puedes estar seguro de tu salvación, ¿no? No puedes estar seguro. Pero aquí tengo un apóstol de carne como yo, igual que yo, que dice, por lo cual estoy seguro. Y esa seguridad que me infunde, obviamente me infundió el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol San Pablo, es eso, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo bajo, ni lo presente, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es un texto que me ha fortalecido mucho. Esa seguridad que impregna el apóstol Pablo, he hecho mía esa seguridad. O sea, como mismo el apóstol dice, por lo cual estoy seguro, Juan dice, por lo cual yo también estoy seguro. ¿No? Estoy seguro de eso. Sí. Estoy seguro que todas las promesas de Cristo son sí en Él, que todas las promesas, que la palabra de Dios es la única fuente de fe, doctrina, la única revelación confiable de Dios. Estoy seguro en la salvación en Cristo Jesús. Estoy seguro de la vida eterna. Estoy seguro de esas cosas. Estoy seguro, sobre todo, del perdón de mis pecados, que Cristo ha perdonado, lavado, redimido mis pecados completamente. Estoy seguro de eso, ¿no? Así. Tremendo, qué bendición. Es hermoso escuchar esa parte, de verdad, y bien reconfortante, debo decir, porque hay mucha gente que también se encuentra en proceso de transición y a veces les resulta muy difícil, pero escuchar, por ejemplo, este tipo de testimonios sé que fortalece a muchos. Y me gustaría agregar algo en este caso. En los momentos en que, por ejemplo, se han dado una serie de encuentros o debates de ideas acá en los canales de YouTube dedicados a este trabajo, yo noté algo muy particular, era que en los encuentros que se hacía con usted, había mucha gente que esos debates también les ayudó a tener una perspectiva mucho más cercana al Evangelio. Incluso, mientras todavía usted estaba en el proceso, ya había mucha gente que, gracias a la influencia de esos encuentros como tal, pudo despertar a la luz del Evangelio, por ejemplo, en el tema de las reliquias, en el tema de otros tópicos que se debatieron como tal, sobre el tema del papel de la tradición, etcétera. Y sé que mucha de esa gente también indirectamente le debe ese despertar a usted. Así que no sé cómo usted evalúa, en este caso, ese trabajo. Sé que ya lo ha hecho en otra ocasión, pero ¿cómo evalúa ese impacto que los canales de YouTube han tenido para ayudar mucho en no solamente en el proceso de abrir los ojos, sino en el proceso de transición? A ver, ya esto yo lo he dicho en algunas ocasiones, y quiero retomar la última parte que dijiste de que hay personas que se ayudan en el proceso, ¿no? Mira, yo para todas esas personas que puede ser que estén mirando el canal ahora mismo puede ser que tú estés mirando el canal ahora mismo y tú seas de los que tienes una pregunta en tu corazón o una inquietud que esté generando el Espíritu en tu corazón y no sabes qué hacer porque te da vergüenza cambiar, porque te da vergüenza ahora poner un discurso diferente al que tenías. No hay una cosa mejor que estar en paz con Dios. No hay una cosa mejor. Eso no se cambia por nadie. Que tu conciencia esté tranquila. O sea, eso que decía Lutero, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ser fiel a la conciencia y esa conciencia al mismo tiempo rendirla delante de Dios es la cosa que más alivia en el mundo. Una cosa que te puede ayudar si tú estás escuchando esto y estás en esa disyuntiva es piensa que eres tú y solamente tú delante de Dios. Nadie más. No te va a salvar Néstor, ni Pacheco, ni el Papa, ni los youtubers católicos, ni los ortodoxos. El día que mueras, porque ciertamente vas a morir de este mundo, nadie va a salir vivo. A no ser que Jesús vuelva de este mundo, nadie va a salir vivo. El día que mueras te vas a presentar delante de Dios y Dios va a pedir cuenta a ti y a tu corazón de lo que tú sabías que era correcto o incorrecto, pero por temor a las personas, por temor al que dirán, por querer aparecer y no ser delante de Dios, entonces decidiste permanecer en el error aún a sabiendas de que era un error. Entonces, importa, yo siempre lo digo así,
A veces estamos pensando, ¿qué creo yo? Este tipo de personas, ¿sabe, Néstor? Que dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Creo en Dios a mi manera. ¿Eh? Pues entonces yo digo, en Dios hay que creer a su manera, no a tu manera, a su manera. Por lo tanto, no importa lo que tú pienses de Dios, eso no tiene relevancia. ¿Qué piensa Dios de ti? Es lo más importante. Eso es lo más importante de todo. Y tú eres un hombre desnudo delante de Dios. A Él sí no lo puedes engañar. No hay un pensamiento recóndito en tu mente guardado que Dios no conozca, que Dios no sepa. ¿No? Todas tus dudas, tus inquietudes, tus idas, tus venidas, tu levantar, tu sentarte, Dios lo sabe todo, todo. Entonces, importa eso, la persona delante de Dios, eso es lo que importa. En el día último es lo que importa. Por eso, ser fiel a lo que Cristo ha mandado, ser fiel a lo que Cristo ha instituido es vital. Amén. Es vital porque te ayuda a descansar en tu conciencia. Mañana, un ejemplo. ¿Cómo yo puedo decirle a Cristo, a ver, Señor, si yo fuera católico romano, yo tomo la comunión en una sola especie y te van a decir, ¿y dónde yo dejé establecido eso? ¿En qué lugar yo dejé establecido que había que tomar la comunión en una sola especie? Ah, no, pero es que la filosofía medieval de que en un elemento, el dogma de la concomitancia, que en un elemento hay tanto como en dos, y todas estas cosas. Y Jesús te va a decir ciertamente, apártate de mí, nunca te conocí, porque yo dejé un testamento claro. Toma y come, toma y bebe, y tú lo despreciaste, tú lo lanzaste por el piso por la filosofía. Tú preferiste escuchar la filosofía de hombres antes que atender a mi palabra, antes que atender a mi testamento que dejé. ¿Cómo poder mirar a Jesús mañana al rostro y esperar que no me va a recriminar por haber abandonado su testamento y por haber tenido a menos su testamento? Wow. Por haberlo tirado por tierra, por haber seguido la palabra de los hombres y la filosofía hueca de la que habla el apóstol San Pablo, en lugar de la evidencia, pero que no es una evidencia escondida, Néstor. Porque si tú dijeras, esa evidencia tienes que excavar muy profundo en la Escritura, hacer unos malabares teológicos para encontrarla. No, es una evidencia que está, como digo yo, a flor de página en la Biblia. La puedes encontrar allí, es un tesoro y son como diamantes en la superficie de la tierra. Los puedes encontrar allí mismo están. No tienes que hacer una hermenéutica muy profunda. Lo único que tienes que hacer es tener sinceridad de corazón, ¿no? Y eso, créemelo, que te lo va a tomar el Señor en cuenta mañana, ¿no? Seguro. Wow. No, esto está bueno para un short, Sherlock, ya lo sabes. Bueno, ¿sabe que lo que usted me decía, estaba diciendo, me recordó mucho este texto de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que a veces es un texto que se malinterpreta, se malentiende, porque no se va al sensus literalis o al senso original de lo que es el concepto de lo que Jesús tiene en mente. Pero la imagen de las 10 parábolas es una imagen aterradora, cuando nosotros la analizamos así de cerca. Primero, porque las 5 vírgenes insensatas no pueden entrar a la boda, no porque no tengan aceite, como alguien ha querido tomar en consideración el aceite, ni tampoco porque no se durmieron o porque llegaron tarde. Simplemente fue porque el novio no las conocía. Señor, ábrenos. Y el novio dice, yo no las conozco. Imagínate eso, imagínate, Néstor, esa respuesta que en ese tenor de la parábola, este novio le dice a las 5 de las novias que habían estado esperando toda la noche. Sí. No sé quiénes son ustedes, no las conozco. Imagínate eso, que el Señor te diga mañana, Juan, yo no sé quién eres tú. Señor, yo en tus plazas yo canté y yo toqué la flauta y yo bailé también delante de ti. Yo no sé quiénes son. ¿Quién eres tú? No te conozco, ¿no? Imagínate eso, pasar toda tu vida en este mundo haciendo caso a vanas sutilezas, a genealogías interminables, a filosofías huecas de hombres, para que al final Jesús se pare y te diga, yo no sé de dónde eres, yo no te conozco, nunca te he visto, no sé quién eres, ¿no? Imagínate. Sí.
Sí, porque la conexión justamente es esa. La conexión se da con Mateo 7, 21, 22, donde aparece justamente esa misma réplica. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, lo otro. Yo no te conozco. La divina respuesta. Entonces, ciertamente, cuando nosotros revisamos el trasfondo, por ejemplo, cultural, sabemos que una boda judía, alguien puede estar diciendo que tenía 5 novias. No eran 5 novias, ni tampoco 10. Las 10 mujeres o vírgenes eran las damas de compañía de la novia. Sí. Y las damas de compañía de la novia eran elegidas por la novia en una boda tradicional judía. Y lo que está dando a entender el texto es que estas 10 mujeres eran conocidas de la novia, pero 5 de ellas el novio no las conocía. Si la novia es la iglesia, eso quiere decir que hay personas que la iglesia conoce, pero que Cristo no. Sí, también. De ahí lo aterrador de esa parábola. También, una excelente exégesis del texto. También, exactamente. También, ¿no? Y que tiene mucho vínculo, como tú decías, con el texto de Mateo. Porque estas personas de Mateo realmente hacían lo que le dijeron al Señor. El Señor, yo en tu nombre, yo hice milagros. Yo en tu nombre expulsé demonios, ¿no? O sea, ¿cómo que no me conoces si yo en tu nombre hice todas estas cosas? ¿No? ¿Cómo puede ser? Y Jesús dice, yo no sé quiénes son, apártense de mí. Pero no solamente dice, no sé quiénes son, no. Además de no saber quiénes son, ustedes son obradores de maldad. Apártense de mí, ¿no? Sí, y sabe que esa lectura de obradores de maldad técnicamente significa, de acuerdo a cierta traducción, torcedores de la Escritura. Todo el que tuerza la Escritura está en la condición de aquel que no es conocido por el novio, aunque la novia lo conozca. Imagínate tú, sí. Imagínate, Néstor, la palabra de Dios es una palabra performática, o sea, que ella vive, es una palabra viva. Y desde que tú abres la Biblia, te encuentras a Dios hablando. Dios es un Dios que se comunica. Dios es un Dios que habla y ha hablado a través de la historia y se ha comunicado. Yo creo que de lo primero que ha hecho Dios con el hombre es comunicarse con el hombre, es hablarle al hombre. La palabra de Dios crea cosas de la nada, sea la luz, salgan los animales, llenes el cielo de aves, crezca la hierba. Y dice, y se hace y se cumple porque es una palabra activa, que hace, que tiene vida, realiza milagros, hace cosas. Hay un punto que Dios le dice a Moisés, todo esto que yo te he hablado, ponlo por escrito. Ponlo por escrito, ¿no? Entonces, esa palabra de Dios que vive, que actúa, que transforma, Dios quiere que tú la escuches. Por eso Jesús dice, ustedes, y toda esta oración que es condicionativa, sí, ¿no? El griego usa la condicionante am. Si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que permanecer en mis palabras. Permanecer en mis palabras, ¿no? No hay otra forma de permanecer en las palabras de Cristo sino a través del evangelio bendito que hemos recibido y que está escrito. No hay otra forma de conocer. Nadie conoce a Jesús fuera de lo que se ha revelado. Lutero lo decía. Lutero decía, nadie conoce a Dios fuera de lo que Dios ha revelado. Él hablaba del Dios escondido. Y él decía, ese Dios escondido, tú no tienes ni que temerle porque tú no lo conoces. Tú no sabes quién es ese Dios. El único Dios que tú conoces es el Dios que se ha revelado. El Dios que se te ha revelado en la Escritura. Entonces, ese Dios que a veces se inventan ortodoxos, no voy a hablar de católicos, ortodoxos se inventan. Un Dios que no sé, que hace todas las cosas o enseña todas las cosas que enseña la Iglesia Ortodoxa. Ese Dios tú no lo conoces. Ese Dios te lo has fabricado tú. Ese no es un Dios que se te ha revelado en algún lugar. ¿Dónde se te reveló ese Dios? ¿Dónde se te reveló el Dios que dice que hay que dar la Eucaristía en una sola especie? ¿Dónde se te reveló el Dios que dice que no sé, que la Virgen es inmaculada desde su nacimiento? ¿Dónde está ese Dios que te ha revelado eso? ¿Dónde lo reveló? ¿A quién se lo reveló? ¿A quién? Porque en la palabra de Dios, en su palabra que ha salido de su boca, no está eso. En ningún lugar Dios lo habló. ¿Dónde habló Dios eso? O esta pregunta que sigue, ¿no? ¿Qué cosa quisiera, por ejemplo, algo que yo me pregunté, qué cosa quisiera un ortodoxo que yo creyese fuera de lo que los apóstoles y los profetas creyeron y se salvaron? Porque ellos creyeron en unas cosas y definitivamente les fue muy bien porque se salvaron y porque fueron llamados auténticos discípulos de Cristo. Y ellos no creían
un gran por ciento de las cosas que yo estoy creyendo hoy. No las creían y se salvaron. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de creer cosas que ni los discípulos creyeron, ni los apóstoles creyeron, ni los evangelistas, ni los profetas? Algo hicieron ellos bien que luego los llevó a salvarse, y yo estoy poniéndome en peligro añadiendo a la palabra de Dios cosas que pueden perderme el día de mañana, ¿no? Uf, tremendo, tremendo. Uf. Hablando de eso, me gustaría hacerle por lo menos 3 preguntas en ese mismo tenor. La primera pregunta sería, de esos argumentos que se dieron en ese proceso, ¿cuál fue el que se convirtió como en una espina o un clavo hincado o una suerte de aguijón contra el cual era duro dar cosas? A ver, el argumento o la realidad más chocante o más triste con la que yo tuve que enfrentarme fue descubrir, y que eso lo hice aquí en Inglaterra, y que fue movido por el canal de Pacheco, por tu canal, por los canales de los demás hermanos, fue descubrir que los concilios de la iglesia no eran infalibles. No eran infalibles y no estaban dirigidos por el Espíritu Santo y se contradecían entre sí. Eso, porque imagínate, yo creo que lo primero que tiene que sentar base un apologista a la hora de discutir es, vamos a dejar bien claro cuáles son las fuentes de la revelación. ¿Ok? Si tenemos diferentes fuentes de revelación, tu tradición y escritura, yo escritura solamente, tenemos que llegar primero a un acuerdo en cuanto a eso, ¿no? Es cierto. Para poder empezar a construir algo sólido. Ahora, la Iglesia Ortodoxa tenía, además de la escritura, también los concilios. Los concilios eran parte de esa, vamos a decir, tradición, de esa tradición que está equiparada con la escritura, que tiene la misma autoridad de la escritura. Descubrir que esos concilios realmente se contradecían entre sí, que esos concilios muchas veces las cosas que enseñaban estaban en total y franco desacuerdo con lo que otros padres de la iglesia o en otras épocas se habían creído. Eso fue un choque devastador, ¿no? Devastador, sí. Eso fue lo que más chocó, porque se te cae un pilar, entonces te queda la escritura solamente. Exacto. O sea, si las dos son las fuentes de la revelación, tradición y escritura, y la tradición se te desmorona, la tradición se te cae, te das cuenta al final y dices, siempre he sabido esto, pero por algún motivo mi mente estaba obnubilada por el demonio y por mi propia carne también. Pero la verdad es que lo único que es seguro, lo único que es firme, lo único que todo el mundo puede decir esto es divinamente inspirado, inerrante, infalible, es la bendita palabra de Dios, nada más. Todo lo demás es terreno movedizo. Todo lo demás, Néstor, es fabricar tu casa sobre la arena. Eso es verdad. Eso es cierto. Y fíjate que en Estados Unidos, uno de los libros que más se utiliza para hacer como una suerte de catequesis de los nuevos aspirantes a la ortodoxia, se llama Fundada sobre la Roca. Así se llama. Sí, del padre Josiah Trent. Sí. El asunto es que cuando tú analizas ya más de cerca todas las convicciones que se dan dentro de la ortodoxia, vas a descubrir que no hay tal roca. No. Y ha sido triste, ¿verdad? Ese proceso. Ha sido triste el proceso de... Yo no sé, realmente no sabría decirte cuándo sucede esto, cómo sucede. No quiero poner palabras de más o menos aquí, pero hay un momento donde te das cuenta que hay una institución que está forzando la escritura para que coincida con una tradición que ellos han fabricado, que está obligando a la palabra de Dios a inclinar su cuello delante de la palabra de los hombres, ¿no? Y es precisamente contra lo que Cristo habló. Cuando los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano siguiendo las tradiciones de los ancianos? Y Jesús les responde, ¿y por qué ustedes desobedecen y quebrantan los mandamientos de Dios? O sea, aquí hay una tradición que Jesús va a decir, sí, ustedes mandan esto, pero ustedes, sin embargo, quebrantan la palabra de Dios, quebrantan lo que sí está revelado por Dios, ¿no? Que es lo realmente importante. Entonces, hay un momento en que te das cuenta
¿sabes? Como cuando uno trata de poner una ficha del puzzle en un lugar donde no va. Sí, sí. Y tratar de forzarla. Tú puedes hacerlo. Si la fuerzas, la puedes meter allí. La puedes forzar a encajar, pero no encaja bien. No encaja bien. Siempre va a quedar un agujero, va a quedar montada, va a quedar sobresaliente por un lado u otro, porque no va allí. Exacto. Porque ese no es el lugar que le corresponde a esa ficha. Y ellos han querido hacer eso con la tradición. No han dicho cómo yo logro que la tradición esté de acuerdo con la Biblia. ¿Cómo yo armonizo esta tradición con la Biblia y lo que sobre lo recorto y lo voto? Que es precisamente el ethos de la Iglesia Católica Reformada, que es el mundo protestante, ¿no? Sí, sí. Lo que sobra, lo que no está de acuerdo, lo que no se somete a la palabra de Dios, pues lo voto, ¿no? Lo desecho y conservo lo que sí me sirve, lo que Dios ni manda ni prohíbe, lo que se puede conservar sin demérito de Cristo, sin reducir a Cristo a nada. Ellos no. Ellos han dicho cómo yo puedo lograr que la palabra de Dios se someta a la tradición. Y ves entonces interpretaciones tan ridículas para sustentar el purgatorio como esta de Primera de Corintios, que el que pasa por fuego, que no resiste ni un pequeño, ni una pequeña brizna de aire hermenéutico, ¿verdad? Eso con un soplo de hermenéutico se destruye completamente. Eso es cierto. Eso es cierto. Porque están tratando de acomodar la palabra de Dios para que incline su cuello delante de la tradición y no viceversa. Y sabe algo, la experiencia, por ejemplo, que yo he tenido así debatiendo o reaccionando a muchos de estos muchachos que tratan de atacar o denostar la sola escritura, es que terminan ridiculizando el mismo texto. Es decir, terminan afirmando cosas descabelladas como o que un cálculo matemático es más infalible que la Biblia, que el catecismo está por encima de la palabra de Dios, de la escritura, de la Sagrada Escritura, que el texto no es verificable y muchas artes disparates más. Lo último que había escuchado era que la inspiración de las escrituras no era divina, era humana. Entonces, ese tipo de afirmaciones hacen que uno diga, el intento de estas personas por escrachar el texto bíblico hace que al final de cuentas ellos le nieguen la infalibilidad al texto bíblico o la reduzcan en unas cuantas páginas. Entonces, ese repudio a las escrituras es obviamente la evidencia de porque al final muchos de ellos abrazan unas nociones extravagantes que uno no sabe de dónde, que no te puedan responder a una simple pregunta de quién terminó o tuvo la última palabra en el Concilio de Jerusalén, o quién... o si realmente Elías ascendió al cielo de forma, en definición de asunción o de traslación. Esos conceptos como muy sencillos, y si Cristo es el primero que resucita y luego de Cristo viene la última resurrección, que es la resurrección final, no saben hacer esas distinciones y se pierden en cosas muy claras y no responden preguntas sencillas porque comprometen el monigote que ya asumieron como fe válida. Sí. Y son capaces de morir, son capaces de morir, o sea, se queman, se hunden con el monigote, se van hasta el final y no son capaces. Por eso no es de extrañar que digan al final las personas se pierden por su propia culpa. No es que Dios te tenga predestinado a perderte. Es que al final tú tomas una decisión libre y dices, mira, me voy a hundir con este barco. Me voy a inmolar con esto porque ya yo dije que sí y voy a mantener por la arrogancia y el orgullo que fue yo creo que de los primeros pecados horrorosos que tiene el ser humano, ¿no? Esa arrogancia, ese orgullo, decir, no, yo no puedo dar mi brazo a torcer. Yo nunca he visto en un vivo, en un live, que se debata la palabra de Dios y yo digo al final, ¿cuál es el objetivo de esto, no? No he visto a ninguna persona que diga, bueno, a ver, ni siquiera esto. Mira, lo que me has dicho me ha dejado pensando, voy a estudiarlo y nos vemos en otra ocasión. No, todos terminan, aunque vayan torciéndose ellos mismos el brazo, aunque estén totalmente destruidos, pero se hunden con sus argumentos, se hunden completamente, son capaces de incinerarse, de que son kamikaze. Se explotan con un argumento ellos mismos, ¿no? Simplemente porque necesitan una dosis pequeña de una cosa que da el Espíritu Santo, que solamente puede dar el Espíritu Santo, humildad. Amén. Para decir, mira,
tienes la razón, ¿verdad? Tienes la razón. Tu argumento es muy bueno, yo necesito estudiar más al respecto, o necesito, y nos vemos en otra ocasión, ¿verdad? Ahora mismo no tengo respuesta para eso que tú me preguntas. Y yo tengo esa experiencia. Mis profesores del seminario, Néstor, eran gente súper preparada. Todos ellos tenían 1 o 2 doctorados. Todos, ¿no? Y yo recuerdo en algunas ocasiones hacer algunas preguntas, y esas personas que sabían tanto, que dominaban el griego, el hebreo, todo lo demás, ¿no? Y que habían nacido prácticamente, habían pasado universidades, latín, de todo, me decían, mira, ahora mismo no tengo una respuesta para ti, mañana te voy a dar una respuesta sobre eso. O cuando tenga una respuesta bien preparada, te la voy a dar. Y eso es precisamente, y tú decías, wow, qué clase de humildad, ¿no? Qué tremendo. Y yo sé que él puede responderme algo. Yo sé que en ese momento él me podría decir cualquier cosa. Pero ellos decidían, no, mira, voy a pensarlo, mañana voy a construir una buena respuesta para ti. Amén. Eso es increíble, ¿no? Mira qué interesante. De hecho, yo los miro siempre como con el complejo de Edward John Smith, el capitán del Titanic, que decidió hundirse con el barco. Ese complejo. Pero quiero hacerte esta segunda pregunta que va justamente en esa misma dinámica de lo que has mencionado. ¿Cómo te ayudó la doctrina de la sola escritura a librarte de esas ataduras? Bueno, ya te digo, cuando el castillo de naipes de la tradición como equiparable a la escritura se derrumba, termina derrumbándose, te das cuenta que lo único que queda es Dios y su palabra, ¿no? O sea, esa palabra que habla, Dios habla y dice, ¿no? Y como que despiertas de una cosa, ¿no? No me quiero poner poético, pero como que despiertas de un letargo, porque además estás interactuando con personas que tienen argumentos, ¿no? Y, por ejemplo, yo le he dicho en muchas ocasiones, yo sé que a Pacheco no le gusta esto porque hay personas que dicen, oye, le está echando mucha flor a Pacheco. Yo sé que no le gusta, pero tengo que decirlo una y otra vez, porque a ver, no solamente pasé por un seminario luterano, sino que me interesaba mucho la personalidad de Martín Lutero, ¿no? Su personalidad era una personalidad muy interesante. Y de hecho, la Reforma está impregnada de mucha de la personalidad de Lutero. Tiene el dibujo de la personalidad de Lutero, la Reforma. Y yo cuando miraba a Edgar, yo decía, mira, este tipo a veces es soberbio cuando habla, ¿no? Y dice cosas que son desde mi punto de vista groseras, pero se me parece tanto a Lutero cuando habla, ¿no? Se me parece tanto, por ejemplo, cuando disputa con Eck o con Erasmo de Rotterdam. O sea, que tiene ese desplante, esa desfachatez a la hora de hablar, pero que dice verdades como templo. Tiene verdades como templo. Y al final, lo que es verdad es verdad. O sea, quitando una cosa, el argumento que tiene es sólido. Al mismo tiempo, yo estaba siendo confrontado por toda esa cantidad de cosas. Tenía la bendición de poder comparar todos los datos que daban todos ustedes, buscarlos, compararlos, pensarlos, rumiarlo un poco, inclusive ir donde amigos míos sacerdotes que tienen reputación de conocedores aquí y hacerle alguna pregunta muy solapadamente. Oye, ¿qué tú crees de esto del concilio? ¿Qué te parece esta expresión o lo otro? ¿O cómo tú interpretarías tal cosa? Escuchar sus opiniones al respecto y luego yo, habiendo escuchado un bando, habiendo escuchado otro, decir, ¿dónde está el peso de la evidencia? Que es una cosa muy importante, Néstor. Una cosa muy importante es que, y que yo no hacía en el pasado, porque lo olvidé hacer en el pasado, o el diablo lo quitó de mi mente carnal y débil, es decir, tengo que sopesar dónde está la mayor fuerza de la evidencia. Porque puede ser que haya cosas que se queden en el medio o que quizás pesen un poquito más que otras y tú no lo das por importante. No. Hay cosas que realmente tú tienes que decir, mira, hay un punto en tu vida que tienes que decir, mira, yo tengo tal reputación, tengo tal cargo, me llaman de esta forma, confían de mí, pero lo que es verdad y lo que es mentira, punto. No, punto. Y hubo un momento en que, ayudado por todos estos canales, por todas estas cosas, yo dije, lo que es verdad, y lo que dice él es verdad.
y lo que dice él va conforme a la Escritura, y lo que dice él derrumba los concilios, y lo que dice él echa por tierra la tradición superior a la Escritura. No es que despreciamos la tradición, pero sí la tradición que trata de imponerse sobre la Escritura. Es cierto. Y llega un momento que tienes que decir hasta aquí, ¿no? Y obviamente cuando tú dices hasta aquí, Néstor, no es porque haya salido de tu mente inteligente. No, no. Mi mente todavía en ese punto está cautiva del diablo, pero ¿sabes qué? El espíritu sigue martillando. El profeta Jeremías tiene una expresión sobre esto que es tremenda, ¿no? Él, cuando dice, no es mi palabra como martillo, ¿no? Como un martillo que da todo el tiempo. O comparando precisamente, dice que está contra los profetas que dicen, soñé, no siendo verdad, ¿no? Dice el profeta Jeremías, de parte de Dios, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? Al que diga mi palabra, que predique mi palabra. Mi palabra, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Como decir, ¿qué tiene que ver lo más importante, en este caso el trigo, que es la palabra, con la paja, que son los sueños de ustedes? O las revelaciones personales, ¿no? Esa carcasa que se la lleva el viento, sí. Ok, si te llegó un sueño, cuenta tu sueño, pero no digas que es palabra de Dios, pero no digas que es inspirada por Dios. Di que es tu sueño, dilo. Di que es tu revelación, di que es una investigación que tú hiciste, pero no digas que es palabra de Dios. Y cuando eso se derrumba en mi vida, cuando pasa la demoledora esta, que yo digo que es que Dios es tremendo, Dios es súper misericordioso. Yo me pongo a hablar contigo estas cosas y me empiezan a llegar ideas a la mente, recuerdos, ¿no? Cuando escuchaba un argumento u otro, cómo el Espíritu me hacía en el corazón, toma. Y yo me pongo a pensar en eso ahora y digo, Dios mío, gracias, ¿no? Gracias, porque de verdad que ha sido increíble cómo trabajas, ¿no? Cómo obras en el corazón de una persona. Es increíble, ¿no? Un milagro. Eso, no hay una forma milagro, eso es un milagro, punto. A todos los que están buscando otro milagro fuera, no sé, en estatuas, en sombras, en manchas de humedad en las paredes o no sé qué. No, esto es un verdadero milagro, esto sí es un milagro. Wow. La conversión que obra la palabra de Dios y que ha venido obrando a través de siglos en alcohólicos, borrachos, no sé, mujeriegos, ladrones. Toda esa conversión. Yo no he escuchado todavía el caso de que una mancha en la pared convierta a 5 millones de personas. La palabra que predicó Pedro el día de Pentecostés convirtió 3,000 personas. 3,000 personas. O sea, ¿te das cuenta de la palabra que sale de la boca de Pedro, que al final era la palabra de Dios, convirtió 3,000 personas? Eso. Tremendo. Me está gustando escucharlo. De hecho, la gente está muy contenta y dicen, están muy exultadas porque lo ven con ese fuego pente. Fuego pente. Sí. Yo he escuchado la expresión fuego pente. Está muy buena. De verdad, creo que hay una muy buena reacción. Mire, me surge una pregunta antes de la tercera que iba a hacer. Y es cuando usted mencionaba que lo compartía también estos argumentos, a veces que le conmocionaba el corazón, a veces le consultaba con colegas suyos en ese caso. ¿Algún colega suyo también se ha sentido impactado por esta argumentación? ¿Le ha dicho algo? Aunque tal vez todavía no tenga la oportunidad de dar ese paso de transición que requiere valentía, debo decir. Que yo sepa, no, Néstor. Okay. Que yo sepa, y si lo tienen, creo que lo tienen muy escondido, ¿no? Lo tienen muy guardado. Porque hay muchas cosas en juego, definitivamente, ¿no? Es cierto, eso es verdad. Y hay un factor muy importante. Hay un factor muy importante que viene usando el diablo desde antaño, desde miles de siglos. Es el miedo. El factor miedo, ¿no? El miedo al juicio, el miedo a la condenación eterna, el miedo a perderte, el miedo a estar fuera del arca, el miedo a estar fuera de la institución, ¿no? El miedo a que te despojen de los cargos sagrados con los que te han investido. Ese miedo paraliza. Ese miedo paraliza, ¿no? Es cierto. De hecho, pero ¿sabes qué? Ese miedo, Néstor, es fruto del pecado. La Escritura dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. Uno tiene temor y tiene miedo cuando está en pecado, cuando se siente en pecado.
fue el mismo miedo que tuvo Adán y Eva en el Edén, que cuando escucharon la voz de Dios, cuando escuchan la palabra de Dios, cuando escuchan a Dios hablar, lo que hacen es esconderse, ¿no? Huir de Dios, eso precisamente, eso es. Entonces hay muchas personas que tienen miedo y ven las cosas, ¿no? Y reconocen la verdad. Y cuando ponen la cabecita en la almohada y van a dormir después de un debate, después de argumentar, en su subconsciente ellos dicen, era verdad lo que me decía, o yo sé que es verdad lo que me dicen, ¿no? Pero tienen miedo. Tienen miedo dar el paso, tienen miedo apostar, o sea, tienen miedo quemar los barcos, ¿entiendes? Tienen miedo quemar los barcos, es decir, no hay retorno porque yo he quemado puentes y barcos atrás, punto. No hay retorno. Esto es adelante, como decía Job, si él me mata, en él voy a seguir confiando, punto. Mira, qué interesante eso, porque justamente una de las cosas que me decía César Vidal en una ocasión, y también me lo confesó otro hermano, el hermano Mike, que era sacerdote dentro de la tradición, dentro del catolicismo romano, pero él pertenecía a un grupo sedevacantista. Él, cuando renuncia, tuvo que perderlo todo, o sea, lo pierde literalmente todo, el apoyo, etcétera. Gracias a Dios siempre contó con apoyo porque llegó a encontrar una hermana con la que se casó y tuvo su hija, y ese fue el apoyo más hermoso que pudo recibir, encontrarse una familia, y obviamente después vino el apoyo de parte de la congregación. Pero la idea es que él nos confesaba, y también lo decía el hermano Vidal, que muchos sacerdotes dentro del catolicismo romano sobre todo, ya no creen en las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, pero no se van porque ya son muy ancianos, porque no tienen dónde ir, porque se puede venir una persecución. Entonces el miedo, el temor, los deseos obviamente de la comodidad de este mundo, son los que hacen que impere esa no decisión de quemar los barcos, como mencionaba, de quemar los puentes. En ese caso, yo en primer lugar lo felicito, porque esto es una decisión que requiere valor. El texto bíblico dice que el reino de Dios no consiste en temor, sino en poder, en el sentido de no ser cobarde, porque el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Entonces, en ese sentido, el hacer eso es evidencia de que uno realmente le importa más Cristo y los padecimientos de su cruz que las comodidades que pueda devenir dentro de una institución que parece ser sólida, pero que lentamente dentro se ha recontra mil podrido y se encuentra en un proceso de desgaste. Yo creo que detrás de todas estas cosas hay una cosa triste, Néstor. Y es que todas estas personas que tú mencionas, ancianos ya, que han echado su vida o su resto, que tienen 60 años, ya cumplido 70 años como sacerdote, o 50 años viviendo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ellos tienen una vaga esperanza que incluso cuando puedan tener errores, cuando su iglesia pueda tener errores y que ellos sepan que son errores, al final, de alguna forma, cuando mueran, pues Dios va a pasar por alto esas cosas, ¿no? Amén. Dios va a decir, no importa, tú lo intentaste, hiciste lo mejor que pudiste, entonces yo voy a mirarte con piedad. Pero cuidado con ese pensamiento porque Dios no es un Dios que se conforma con sacrificios medios. Dios no quiere que usted lo intente. Dios quiere que tú lo hagas bien y lo hagas de la primera. Por eso, precisamente es que necesitamos a Cristo, porque nosotros no podemos hacerlo bien ni podemos hacerlo a la primera, porque nosotros quebrantamos los mandamientos todos los días de pensamiento, palabra y obra. Por eso fue necesario que viniera un sustituto para tomar nuestro lugar. Pero desde el Antiguo Testamento Dios está evidenciando, yo quiero que me sacrifiques un cordero sin mancha, el primogénito, no porque Dios sea caprichoso, porque Dios está enseñando, yo quiero sacrificios perfectos. Yo quiero que tú seas santo como yo, el Señor, soy santo. Yo quiero que ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque Dios empuja al ser humano al límite, Néstor. Lo empuja al límite precisamente para que el ser humano diga, no puedo lograrlo, no puedo, necesito ayuda, necesito un salvador. Entonces toda esa idea que dice,
yo lo he intentado, he hecho lo mejor que he podido y Dios va a aceptar ese intento, Dios va a aceptar ese esfuerzo, es porque no conoce a Dios. No conoce a Dios, porque Dios precisamente ha dado a su Hijo para que lo que tú no podías lograr, para que todo, por lo que tú estabas intentando, que nunca llegabas a alcanzar la meta, que precisamente es el significado de la palabra pecado, hamartía, no dar en el blanco, todas las veces que tú tirabas el hacha y no daba en el blanco, pues vino uno que sí dio completamente en el blanco en tu lugar, en nombre tuyo. Y cuando tú piensas que por tus esfuerzos débiles, pequeños, que lo estás intentando, tú vas de alguna forma a salvarte, tú estás poniendo a un lado a Cristo y te estás poniendo tú en el lugar de Cristo. Estás diciendo, Dios me va a salvar porque yo lo intenté. Y eso es un error que va a llevar a muchos a la condenación. Sí, eso es cierto. Entonces, aquí viene la otra pregunta que también le quería hacer. En cuanto al tema de lo que tiene que ver con el concepto de salvación, así directamente, ¿sentiste que en la ortodoxia el Evangelio de la Gracia se diluía con el énfasis en los ritos y los sacramentos? Néstor, te voy a leer algo. Voy a leerte algo para que te des cuenta. Para que te des cuenta de lo triste que es el estado en que se encuentran muchos ortodoxos ahora mismo, ¿no? Voy a leerte algo. Un segundo, voy a tomarlo de aquí, de los libros que tengo. Mientras tanto, gente, sigan dándole like, sigan rompiendo el botón del corazón, tap, tap, como dicen por ahí. Y, señores, estamos pendientes de todos sus comentarios. Y obviamente ha sido una bendición. Muchos que han hecho preguntas, pero ya esas preguntas han sido contestadas. Así que les animamos que puedan ver el inicio del live cuando termine. Y así pueden tener varias respuestas a algunas de las imágenes que tienen. Y por supuesto que sí. Vamos a escuchar. Mira, este libro es un manual de oración, ¿no? Un manual de oración que está impreso con aquí atrás tiene el sello de la New Rome, o sea, la nueva Roma de Constantinopla. Es el manual de oración por excelencia que usa la Iglesia Ortodoxa griega, sobre todo en los Estados Unidos, y obviamente nos llega a nosotros aquí también en Inglaterra, ¿no? Se llama Orthodox Christian Prayer Book, o sea, el libro de oración del cristiano ortodoxo. Como tú puedes entender, este libro lo tienen la mayoría de los cristianos ortodoxos de corte griego, Patriarcado de Alejandría, Antioquía, Jerusalén, Constantinopla, la Iglesia de Grecia, etcétera, lo tienen al lado de su mesita de noche para orar con ellos, ¿no? Es lo que se llama el canon de oración, que se debe hacer en la mañana y en la noche. Entonces este libro tiene unas meditaciones para cada día del año, aquí, ¿verdad? Día 15, día 21, tal, ¿no? Mira, para que puedas entender por dónde va este problema tan serio. En el día 21 de estas reflexiones hay una serie de pensamientos sobre concerniente a la incertidumbre de la salvación. Eso, ¿no? O sea, que va a meditar el día 21 de cada mes, tú vas a meditar el día 21 de cada mes acerca de la incertidumbre de la salvación. Y el primer punto que va a confesar un cristiano ortodoxo es este: yo soy digno del infierno. Yo soy digno del infierno porque yo he pecado. Y yo no tengo la certeza de que Dios ha perdonado mis pecados. ¿Cómo puede vivir feliz un cristiano que diga todos los días, ¿verdad? Que diga todos los días, ¿no? Yo, aquí, lo puede, no sé si enfoca bien la cámara, ¿verdad? Lo primero lo puedes leer allí. Mi cámara enfoca bastante bien. A ver, ahí creo que, si quieres lo puedes leer ahí. En el día 21 dice, I'm worthy. Dice, soy digno del infierno, ¿no? Soy digno del infierno. Dice, yo soy digno del infierno porque yo he pecado y no tengo la certeza de que Dios haya perdonado mis pecados. Y dice el punto número 2. Dice, I might go to hell. Dice, yo iré al infierno si no me arrepiento. Aquí reconoce, iré al infierno si no me arrepiento. Pero mira lo que sigue. Y yo no tengo la certeza de que me he arrepentido y de que he resistido las causas del pecado. Entonces,
¿Te das cuenta esa incertidumbre? ¿Qué? ¿Cómo siendo tan claro en la Biblia, Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna, y ahora vienen unas personas a quemar las conciencias de los pobres cristianos ortodoxos y decir, yo soy digno del infierno porque yo he pecado? O sea, y te has olvidado de que Cristo dice, yo he venido a perdonar los pecados. No, porque yo he pecado y no tengo la certeza de que Dios haya perdonado mis pecados. No tienes la certeza. Y todo lo que está escrito en la Biblia, todas las palabras de consuelo maravilloso que habla el Señor, que yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, todo eso, no, está pisoteado por esto, pisoteado por la tradición de un grupo de hombres que se han dedicado a someter la Biblia y someter el Evangelio y someter y quemar las conciencias de los fieles. Quemarlos. Hay muchos fieles, Néstor, que tienen las conciencias quemadas, ¿verdad? Que viven en un estado de miedo tremendo. Y entonces una búsqueda constante de hacer buenas obras, limosna, obras de caridad. ¿Por qué? Porque yo siento que no he hecho suficiente, que no he hecho suficientes cosas y por lo tanto yo merezco el infierno. Merezco el infierno porque no estoy ni siquiera seguro del perdón de Dios, ni siquiera estoy seguro del perdón de Dios. Y yo digo, tan fácil que está ahí, pero el diablo se ha encargado precisamente de nublar los conocimientos, de hacer que estas instituciones sometan la preciosa y consoladora palabra de Dios a la tradición de los hombres, ¿no? Entonces imagínate el estado en que puede estar un alma en cuanto a la salvación cuando esto lo leen todos los días 21 de cada mes, de todos los meses, de los 12 meses del año, ¿no? Tremendo. Y lo tienen al lado de su cama. Y tiene más, el día 22 sigue diciendo barbaridades y el día 23 tocante a la salvación, no a otras cosas, a la salvación. Y el alma está en un estado de, ya, ¿verdad? Ni siquiera tengo certeza de que me he arrepentido, o sea, ni siquiera sé si me he arrepentido de mis pecados o no. O sea, si yo voy al infierno si no me arrepiento, pero ni siquiera sé si me he arrepentido. O sea, una incertidumbre total. ¿Sabe que eso que usted menciona llama la atención? Porque justamente creo que ese patrón común que también se tiene con Roma y triste debo decirlo, con ciertas religiones dentro del paganismo, por decir, por las religiones paganas. Cuando yo era chico, yo recuerdo que vi un documental que hablaba justamente en la India y había una presentación, una imagen de un sujeto que se quedó fija en mi cabeza, que tenía una daga aquí atravesada y el sujeto se la había atravesado para agradar a sus dioses, porque los dioses del paganismo son dioses que te mantienen aterrorizados, que no te dan certeza y tú tienes que hacer unas penitencias que inclusive implican daño físico, como los sacerdotes de Baal haciéndose lancetas, clamando por fuego a Baal, y sin duda alguna era la evidencia de que les faltaba la gracia. Entonces, cuando tú tienes una religión de terror sin gracia, esa religión termina pareciéndose mucho a las religiones paganas. Porque a final de cuentas en esas religiones tú tienes dioses o deidades que solo infunden miedo, que necesitan que se aplaque la ira divina con ciertos sacrificios en particular, con penitencias, con obras de sufrimiento para ganar el favor divino. Y también está la inseguridad constante, que es como el factor común que vas a encontrar en casi todas las expresiones de fe, por así decirlo, dentro del animismo y dentro del paganismo como tal, la inseguridad constante. Entonces, ver esto en expresiones que se identifican como cristianas da pena y vergüenza, porque en vez de transmitir gracia, transmiten terror y se convierten en lo opuesto del evangelio. Porque te cambian el rostro de Dios. En lugar de presentarlo como un padre amoroso, lo pintan como esto, como este déspota implacable. Te anulan la obra de Cristo, porque Cristo tenemos paz con Dios y dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando la religión mete terror, en la práctica está diciendo la cruz no basta. Todavía debes temer. ¿Tú imaginas eso, Néstor, cuando Juan escribe en su primera epístola, les escribo por si alguno hubiera pecado, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre, la sangre de Cristo te limpia, ¿no? De todo pecado. O sea, esas promesas que tienes ahí, como digo yo, a flor de página en la Biblia, y ahora vienes tú a decirme, yo no sé si Dios me ha perdonado o no, yo no sé, voy a ir al infierno porque no lo sé. ¿Cómo
tantas conciencias que se queman así, que no pueden descansar tranquilas. No pueden descansar tranquilas porque viven en un temor. Recuerdo un videíto pequeño de Casanova que le está obviamente citando a un teólogo luterano que se llama Juan Teodoro Müller. Él dice que solamente hay dos religiones, ¿no? La religión de las obras y la religión de la gracia, punto. No hay más que esto. No hay más que esto. Solamente tú puedes dividir las religiones en dos. La religión de la gracia por la sola fe en Cristo y la religión de las obras. Fuera. Sí, de hecho, alguien hizo una vez el contraste de la religión de Caín y la religión de Abel. Caín por el fruto de su esfuerzo, presentando las cosas que cosechó, y Abel presentando un sacrificio de sangre que era obviamente un sacrificio expiatorio, reconociendo allí al Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, y te das cuenta cómo viene eso de antiguo, ¿no? Es una cosa, sí. No es algo que se han inventado los modernistas, no. Este es un plan del diablo que viene desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Sí, entonces ciertamente una religión que dependa del brazo, una religión que mete este terror, que no te da seguridad, al final lo que produce es esclavitud espiritual. Y esto es contrario al evangelio, porque Romanos 8:15 decía: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces el terror encadena, la gracia libera, y lo que genera será frutos podridos en la vida de la gente, porque un cristiano inseguro, culpable crónico o hipócrita que aparenta santidad solo para evitar castigo es un fruto podrido. Y una religión sin gracia lo que hace es matar la alegría del evangelio, reemplazar la oración genuina con ritualismo temeroso y quitarle sabor a la sal, porque se supone que la sal le presta sabor a la vida, ¿verdad? O sea, le presta sabor a los alimentos. Un cristiano desabrido por causa de la inseguridad que tiene en cuanto a su salvación, bueno, pues obviamente es una sal que perdió su sabor, y una sal que pierde su sabor es inútil, simplemente. O sea, lee Filipenses, lee la carta de San Pablo a Filipenses. Más de 7 veces San Pablo dice: regocíjense en el Señor, ¿no? Más de 7, una y otra vez: regocíjate en el Señor, alégrate en el Señor, regocíjate en el Señor. Y tú dices, tiene que haber una fuente de alegría, tiene que haber una fuente de regocijo. Sí, en el mundo hay problemas, sí, en el mundo hay dificultades, pero hay una fuente de alegría, aleluya, hay una fuente de regocijo que te desborda por dentro, y es de la que hablaba Jesús, ¿no? O sea, van a brotar ríos de agua viva dentro de los que crean, porque es así. Aunque haya problemas alrededor, situaciones. Entonces, léete Filipenses. Filipenses, creo, San Pablo escribe Filipenses desde la cárcel de Marmetina, un año antes de ser decapitado, de ser martirizado, un año antes, imagina, desde una cárcel, Néstor, y está escribiendo: regocíjate en el Señor, alégrate en el Señor, regocíjate en el Señor. Increíble de dónde a este hombre le viene la fuente de tanta alegría. De Cristo, únicamente de Cristo, ¿no? Y es que lo que diferencia al cristianismo de cualquier otra religión es la gracia. Anular la gracia es anular el cristianismo. Entonces el evangelio no niega la santidad ni el juicio de Dios, pero su énfasis está en la gracia que salva, transforma y da confianza, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, sin duda alguna, una religión de temor no es una religión que puede identificarse como cristiana, por más luces, por más cirios, por más cosas que tenga. A final de cuentas, todas estas cosas son pleno disparate en comparación con la riqueza del evangelio de la gracia. Entonces yo creo que sin duda alguna se ha dado en el clavo ahí. San Pablo dice claramente: mira cuántas cosas yo era. Yo era hebreo de hebreos, yo era, en cuanto a la ley, fariseo, yo era, cumplía la ley mejor que los demás, sabía, etcétera, educado a los pies de Gamaliel, y todo eso lo he tenido por basura, por tal de conocer a Cristo, de ganar a Cristo, ¿no? Y ser partícipe de su resurrección. Entonces, todas estas cosas son basura por tal de conocer a Cristo. Todo eso, si te hace tropezar, si te hace desconocer a Cristo, si te hace perder a Cristo, bótalo, porque es basura. Amén. No te sirve, te entorpece. Aprende del apóstol Pablo. Si tú dices que eres apostólico, si tú dices que tus referentes son los apóstoles, aprende de los apóstoles precisamente. Mira al apóstol Pablo, que tenía hebreo de hebreos, podía jactarse de su genealogía, podía jactarse de que en su sangre no había mancha de gentiles, no es hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel. Amén. Y todo eso basura.
lo tengo Amén. por basura por ganar a Cristo. Entonces, Amén. imita a los apóstoles, imita a San Pablo, si es que tanto sigas a los apóstoles, ¿no? Esa está buena, me gusta mucho. Es tremendo. Quiero hacer ya esta última pregunta para no abusar tampoco de su tiempo. Y es en cuanto al tema del Espíritu Santo. Sabes que a veces la espiritualidad dentro de la ortodoxia tiende a ser una experiencia más ritual que relacional. Entonces, ¿qué fue lo que más te hizo sentir la presencia viva del Espíritu al volver al Evangelio? Mira, yo soy de los que cree y lo cree fervientemente que el Espíritu Santo se mueve a través de vehículos. La Biblia dice la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Yo creo que el Espíritu viene a los corazones a través de la palabra de Dios. Que Dios junto con su palabra que entra a tu corazón a transformar tu vida, también trae y pone el Espíritu allí, ¿no? Amén. Entonces, reencontrarme otra vez con la palabra de Dios. Néstor, yo ni siquiera leía la palabra de Dios, yo leía una porción pequeña de la escritura que era la que me tocaba del sermón del domingo, preparaba mi pequeña homilía del domingo en cuanto a esa escritura y punto, ¿no? Y ya. Y entonces, esto quizás muchas personas no lo entiendan o quizás sea una desilusión para muchas personas, pero estoy abriendo el corazón y estoy diciendo cómo era mi vida. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, ahora porque es evangélico, dice que vivía mal como católico. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo mi verdad. Y es mi verdad. Si me la quieren creer bien, si no, bueno, son libres, pero es mi verdad. Y obviamente no estoy diciendo que todos los curas ortodoxos lo hacen. De hecho, creo que yo era la excepción porque yo era un mal cura, ¿no? Porque los buenos curas realmente sí se toman tiempo para leer la Biblia todos los días y todo demás. Pero yo llegaba un tiempo que ni siquiera eso. Leía la porción que me tocaba el domingo, preparaba una pequeña homilía allí para decir el domingo en la iglesia y ya. Y pasaba la semana y regresaba el sábado de la noche donde volvía a tomar el texto que correspondía según el liturgicón para el otro día y preparaba una corta homilía para el otro día. Punto. Pero esta vorágine dentro de los canales, ¿no? De escuchar los textos, los argumentos y todo, despertó eso y déjame, voy a volver a tomar la Biblia y voy a volver a releer. Y inclusive mandé a pedir de Cuba la Biblia que me había acompañado a mí al seminario, que está llena de notas, de apuntes, de subrayados. ¿Sabes? Ese tipo de Biblia viejita que tú no la quieres cambiar por nada, porque como digo yo, la tienes amaestrada, que tú la haces así, ella sola se busca y ella sola encuentra los textos, ¿verdad? Porque ya tú sabes en qué columna, en qué parte está esto, porque lo tienes subrayado, tienes una nota hecha con griego, con todo. Esa era mi Biblia que yo tenía del seminario, ¿no? La tenía educada para eso ya. La mandé a buscar de Cuba, precisamente con unos amigos que fueron. No, de hecho, no pedí otra cosa que algunos libros y mi Biblia, ¿no? Tráigame mi Biblia. Como entonces, Pablo, los pergaminos. Sí, tráigame mi Biblia, porque es que yo necesitaba volver otra vez. Yo te puedo hacer una historia de esa Biblia, porque esa Biblia, ¿sabes qué? Un día la vamos a hacer. Esa Biblia todavía no la he recibido, está en casa de la persona que me la trajo de Cuba. Esa Biblia tiene todos los apuntes que yo tomaba al final en las páginas en blanco, ¿sabes? Algunas Biblias tienen páginas en blanco atrás. Yo ahí hacía apuntes de yo estar despierto en Cuba, viviendo en Cuba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, debatiéndome con todos los conflictos internos en mi cabeza y tomando decisiones en la madrugada que se disipaban en la mañana, ¿sabes? Esa decisión en la noche, que en la madrugada que yo decía, ya ahora sí voy a dejar la iglesia ortodoxa, voy a ir completamente, ¿verdad? Otra vez, voy a regresar completamente. Y cuando amanecía, se disipaba esa idea, ¿no? Pero está escrito allí yo lo dejaba escrito en esa Biblia al final, ¿no? Y todos los apuntes que yo había puesto, no solamente apuntes sobre temas de teología y otras cosas, sino también cómo me sentía yo en algunos momentos, ¿no? Por eso esa Biblia es tan importante para mí, porque hay muchos apuntes, como un diario, muchos apuntes personales míos, muchas notas tomadas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, de las guerras interiores que vive una persona cuando está dando coces contra el aguijón, ¿no? Todo el tiempo.
Y un día cuando me llegue la Biblia esa, voy a hacer algunas fotografías y la voy a enseñar para que vean. Mira qué bien, qué bendición. Es una cosa muy interesante, sí, ¿no? Y entonces ese contacto otra vez con los canales y todo, ¿no? Pues despertó otra vez eso y voy a tomar la Biblia. No tenía Biblias en español, ¿verdad? Tengo unas Biblias en inglés, pero por cuanto ustedes citan solamente las Biblias en español, dije, voy a conseguir una Reina Valera. Compré una Reina Valera, ¿verdad? Y empecé otra vez ahí a tratar de subrayar, a tomar notas también, a comparar. Y ahí es cuando digo yo que Dios comienza a tener éxito, victoria en mi vida. Porque yo entro en contacto con la palabra de Dios. Entiendo otra vez. Yo recuerdo esta historia, ya la hice, pero yo recuerdo que cuando yo era estudiante del seminario, había una persona que yo quería que fuera a la iglesia luterana. Y yo le pregunté a mi profesor de homilética, el señor Lawrence Redberg, todavía vive, tiene como casi cerca de 90 años. Yo le dije, reverendo, ¿cómo yo puedo lograr que esta persona venga a la iglesia? ¿No? Porque yo quisiera, su esposa, su hija está en la iglesia, yo quisiera que él viniera a la iglesia. Y él me decía Juan Miguel, el nombre completo, me dijo, Juan Miguel, tú no puedes hacer nada para ayudar a la palabra de Dios. Puedes hacer mucho para entorpecerla, pero no puedes hacer nada para ayudarla, ¿no? Si tú quieres que él tenga una oportunidad de entrar a la iglesia, ponlo bajo la influencia de la palabra de Dios. Punto. Y fue así. Y yo me he dado cuenta de que el Espíritu Santo obra sobre la persona que tú pones bajo la influencia de la palabra de Dios. Olvídate de otra cosa. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Lutero lo decía, siempre va a hacer algo. Ella siempre va a hacer algo en el corazón. Unas veces lo va a endurecer, otras veces lo va a ablandar, pero inerte el corazón no se va a quedar. Nunca el corazón se va a quedar inerte ante el choque de la palabra de Dios. Algo va a hacer. Lo endurece más todavía en su pecado o, por el contrario, lo ablanda. Y ahí es cuando empieza, yo digo, cuando empiezo otra vez a involucrarme con la palabra de Dios y Dios aprovecha y dice, ahora voy con el Espíritu. ¡Bum! Y entra con el Espíritu otra vez porque el Espíritu viene a través de la palabra de Dios. Obra y se mueve a través de la palabra de Dios, ¿no? ¿Sabes que ahora que usted menciona eso, una de las cosas que más me gusta hacer, nunca lo he dicho en público, en un live, lo he compartido con hermanos y eso, pero uno de los ejercicios que me gusta mucho hacer es tomar las escrituras y comenzar a hacer las conexiones de personajes, conexiones con la genealogía, así es. O sea, cuando tú amas las escrituras, incluso los detalles que a mucha gente les suenan aburridos, los disfrutas mucho. Justamente porque hay un encuentro como tal. Y me llama mucho la atención que justamente una de las primeras reacciones sea justamente esa, de volver a acercarte a los textos, estudiarlos, profundizar en ellos. Es lo que yo creo que hace que el protestante sea protestante. Sí. Es decir, hay que decirlo, o sea, una persona podría ser sincera en su experiencia de fe dentro del catolicismo romano, dentro de la ortodoxia, pero no hay exigencia de que sea un lector de las escrituras. Porque para rezar el rosario, para ir en procesiones, para ir a misa, no se necesita eso. Y creo que un papista como Alarcón lo dijo muy bien. No se necesita ser cristiano, tener la Biblia para ser cristiano. Esa es la posición que tiene justamente una confesión que se ha ido apartando de las escrituras. Pero cuando uno es protestante, es como que viene en el paquete, es como que viene en el software, el deseo, el interés por estudiar y profundizar en las palabras de Dios, en las escrituras, y esto se convierte incluso, como lo menciona, en herramienta evangelística, porque yo le he pedido a católicos romanos en vivo que me prediquen el evangelio y me predican la galleta, es decir, me hablan de la Eucaristía, y aunque nosotros validamos la Eucaristía desde una posición protestante porque es un sacramento dado por el Señor, pero no se convierte en sustituto de la predicación, que yo creo que es donde va el punto como tal, ya que la Eucaristía es para los que han sido salvos, no para los que van a ser salvos. Y por eso la predicación... Pero ni siquiera, aunque supieras, digo yo, aunque inclusive de ahí, porque todo, al ser la palabra de Dios toda inspirada, inclusive también de ahí, de la institución de la Eucaristía, puedes predicar el Evangelio maravillosamente. Esto es mi cuerpo que es dado por ti, para perdón de tus pecados. ¿Por qué? Hazte la pregunta. ¿Por qué muere Cristo? ¿Por qué Cristo entrega su cuerpo? Y de ahí puedes predicar el Evangelio maravillosamente. Maravillosamente. Exacto. ¿Por qué derrama la sangre del nuevo pacto por ti? Pregúntate, ¿por qué lo hace? ¿No?
¿Por qué? Y te vas a dar cuenta de tu pecado, la derrama por ti. ¿Por qué por ti? ¿Por qué no lo pudiste derramar tú? ¿O por qué no la puede derramar otro? ¿No? Y ahí se te va a predicar el evangelio completamente y maravillosamente. Claro, pero si solamente te quedas en la forma externa, ¿no? La oblea puesta en el píxide y allí y la adoración nocturna. Exacto. No, te vas a perder completamente lo que realmente es evangélico en la institución de la Santa Cena. Exacto, se queda uno con el signo y no con la realidad hacia la que apunta el signo. Creo yo que es el punto ahí. Uy, tremendo, tremendo. Mire, estoy disfrutando mucho, Estela, como usted no se imagina, mi querido Juan. Y hay mucha gente, de hecho hay más de 600 personas conectadas disfrutando mucho este encuentro como tal. Pero obviamente, ya para no abusar de su tiempo, dice que su esposa está esperándola afuera ya, pero quiero preguntarle dos cosas finales. La primera tiene que ver cómo, ¿qué podría decir? Déjame ver cómo se la formulo. Si tuviera que explicar, si en una sola frase, ¿por qué la ortodoxia no pudo sostener su fe? ¿Qué diría? Si me preguntaras por qué, perdón. Si tuviera que explicar en una sola frase por qué la ortodoxia no pudo sostener su fe, ¿qué usted le diría? ¿Por qué la iglesia ortodoxa no puede sostener su fe? No pudo sostener la fe suya. Ok, porque otra vez lo digo, porque está sometiendo la palabra de Dios a la tradición. Está poniendo la palabra de los hombres sobre la palabra de Dios, ¿no? Y eso no va a traer buenos resultados nunca. Dios es Dios, Dios va a continuar siendo Dios y su palabra va a ser siempre la palabra que sale de su boca, y la palabra de los hombres, escúchame católico y ortodoxo lo que estoy diciendo, la palabra de los hombres siempre va a ser palabra de los hombres, siempre. Que hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Un padre de la iglesia dice una cosa, otro dice lo contrario, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre va a ser inmutable. No se puede cambiar. Amén. Excelente. Y a los posibles, porque siempre nos escuchan, personas que incluso tienen algún tipo de cargo ministerial dentro de alguna confesión de fe que ha ido apartándose de esa pureza del evangelio y que está dependiendo más del rito, etcétera, y tienen miedo de salir de ahí por lo que puedan perder. ¿Qué mensaje usted le daría? El mensaje, yo creo que el que me di yo mismo, y es, yo lo he dicho en otras ocasiones, es esta concepción profunda de que Dios trata contigo personalmente. Dios no va a salvar instituciones. Dios va a salvar a una persona que se llama Juan, una persona que se llama Néstor, ¿no? Y que importa tú delante de Dios el día que mueras, delante de Dios, delante de su tribunal, y importa lo que Dios tenga escrito de ti en el libro de la vida. Eso es lo que, al final de todo, Dios no va a contar ni cuánto incienso prendiste, ni cuántas velas pusiste, ni de qué color era el alba o la estola que te pusiste sobre ti, ni cuántos íconos tenías en tus paredes. Él va a contar la fe que tuviste. Amén. La fe que tuviste. Por eso ese texto tan bonito, que hay muchas veces que se confunde, de la venida del Hijo del Hombre en el Evangelio de Mateo capítulo 26, donde dice él, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la herencia es algo por lo cual tú no trabajas. La herencia es algo que se te regala. Pero claro, se van con, como dicen los que les gusta el béisbol, con la bola de trapo. Y empiezan a pensar entonces que es porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Te vas por los frutos de la fe. Pero lo primero que tienes que entender es que estas personas heredaron el reino, y lo que se hereda es gratuito. Gratuito. Amén. Dios da, y todas las personas dan una herencia en virtud de gracia. Es un regalo, es una herencia, ¿no? Y luego tú, como respuesta a esa herencia, entonces tú das de comer, tú das de beber, tú vistes al desnudo y tú visitas al enfermo. Amén. Entonces, eso yo creo que es lo importante. Que en el día del juicio, ¿cómo te recibe Dios? Te va a decir, ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti. O por el contrario, te va a decir, al fuego eterno, ¿verdad? Entonces, piensa en eso, piensa que eres tú. Nadie va a sacar la cara por ti.
Nadie. No la va a sacar ni el Papa ni el obispo, porque nadie puede salvar a nadie. Ningún otro ser humano puede salvar a otro. La fe es intransferible y además de eso es personal también, ¿no? Amén. Amén, así mismo es. Hay un comentario que me llamó la atención, que justamente lo tengo acá, que es de Ángel, uno de los grandes seguidores de este canal, que dice: no desechamos sacramentos de bautismo y cena del Señor con pan y vino, pero ¿qué pasa si un incrédulo participa de los elementos? ¿Podría ser salvo o no? Si no solo el arrepentido y creyente. Y la respuesta creo que es muy evidente. Es decir, si un incrédulo participa del pan, el vino o de cualquier sacramento, al final de cuentas, si no tiene contenido, que es el evangelio, no entiende lo que está haciendo. Simplemente lo va a ver como un ritual más, de esos tantos rituales que se pueden presentar en cualquier lugar, y no lo va a entender porque el elemento solo no basta, se necesita el mensaje. Y ahí es donde está el evangelio. Yo voy mucho más allá, ¿no? Si un incrédulo participa, como dice el apóstol, para quedarme 100% escritural, el apóstol Pablo dice: si alguien participa sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Exacto. ¿No? El creyente recibe todas las bendiciones que promete. Esto, o sea, que promete la promesa de la institución del sacramento. Esto es mi cuerpo que es dado por ti para el perdón de tus pecados. Esto es mi sangre que es derramada por ti para el perdón de tus pecados. Recibes eso, recibes perdón de los pecados, recibes vida eterna, recibes esas promesas, las crees, te las apropias, son tuyas por la fe, ¿no? Amén. Ahora, el que no discierne, el que dice: yo voy a comer un pan porque es un ritual, y a comer el pan, ¿no? O escuché una vez a alguien decir: ya estoy cansado de esa comedera de pan que hay en las iglesias, ¿no? Entonces, bueno, si tú no disciernes todos los dones que se te da ahí, juicio comes y bebes para ti. Así que mejor abstente de eso, ¿no? Excelente, tremendo punto. Tremendo punto. Mire, hay quien dijo, está buena esta. Bereando Ando dice que hay que publicar la Biblia de estudio del Padre Juan, la Biblia con apuntes y eso. Esa como apunte. Yo digo que ese es un mini tratado de teología. Imagínate, a ver, yo entré en el seminario, Néstor, cuando tenía 20 años. Ya tiene 50. Y ya tengo 50. Y yo en ese seminario estuve 7 años. Estuve 7 años en un seminario y esa es la Biblia que llevé de principio a fin. Está desgastadita, viejita, es de imitación de piel por fuera y la tengo llena completa de todos los apuntes. Lo que me decía un profesor que yo decía: wow, qué tremendo. Ahí mismo lo apuntaba del lado del texto, en letritas pequeñas allí, ¿verdad? O lo subrayaba o hacía un apunte y yo digo que eso es para mí, que soy el que la entiendo, obviamente, yo se la doy a otra persona y dice: ¿qué tipo de letra? ¿Esto es letra de médico o qué cosa es esto, no? Pero yo lo entiendo. Sí, claro. Y yo digo, ese es un libro de teología para mí, ¿verdad? Un libro de teología. Tremendo, tremendo. Ese punto es muy, muy impresionante. Creo que sí, que ha sido un gozo en ese caso. Bueno, llegando entonces ya a la recta final, quiero destacar unos comentarios que hay aquí de felicitaciones y de echarle ganas. El hermano Levin Cifuente, que dice que ganas de darle un fuerte abrazo y siempre mis oraciones. El hermano Gracias. Roger dice: le dedico Gálatas 2:20, ¿no? El hermano Gabo dice que el Dios Altísimo sea su ayuda en toda esta estrecha senda. El hermano Matías dice: lluvia de bendiciones por usted en esta nueva etapa. El hermano Pedro dice: el Dios bendiga a nuestro hermano Juan, nuestro Señor lo sigue usando para su gloria. Aquí tengo a la hermana Vali, que también le da gracias por abrir su corazón para que todos seamos bendecidos. Incluso un amigo desde Lambayeque, Perú, el pastor José Digno, también le envía saludos, así que creo que hay mucho cariño desde la sede de los Nestoritos, como le llamamos, hay mucho cariño hacia usted. Y entonces mi última pregunta es para ellos. ¿Qué le dice usted a nuestra sede de los Nestoritos y al equipo de gente que está también siguiendo este canal? ¿Qué les digo? Bueno, les digo hacia adelante y hacia arriba, todo el tiempo, Amén. ¿no? Todo el tiempo hacia adelante ahí, sostenido con la palabra de Dios, sin dejarla ni a derecha ni a izquierda, hacia adelante y hacia arriba. Hay ese dicho latino, ad asteras, o sea, hacia las estrellas, ¿no? Creo que es el lema de un seminario que hay en los Estados Unidos. Eso, hacia las estrellas, eso. Y es eso, precisamente, vamos hacia adelante. El himno que dice, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe. Es un himno que me gusta muchísimo. Entonces, te quiero decir que yo soy amante
Yo soy amante de la himnología cristiana clásica. Yo creo que una iglesia que pierde su tesoro himnológico que trae por tradición, muy pronto se va a caer en falsas doctrinas, muy pronto, ¿no? Porque la himnología reformada, esta himnología clásica, tiene tanta doctrina, tiene tanta Biblia dentro de sí misma, que ya de por sí cantar 3 o 4 himnos de esa himnología antigua, ¿no? Ad astra, es precisamente es precisamente doctrina, es precisamente un sermón ya en sí mismo, ¿no? Un sermón. Entonces, yo soy amante de esa himnología antigua, ¿no? Sí. Amén, excelente. Amado Padre, Pastor Juan, ahora lo están diciendo. Mi querido hermano Juan, para mí ha sido una bendición tenerlo acá. No será la última vez. Sé que estaremos después tratando otros temas como tal. El canal sigue activo, ¿verdad? Gracias por invitarme a tu casa. Gracias. Mi canal. Sí. Bueno, hice un canal que se llama Padre Juan VDMA. VDMA, para el que no lo sabe, son unas siglas que son muy propias de Lutero. Lutero las usaba mucho. Eso significaba Verbum Dei manet in aeternum, o sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Lutero en su anillo tenía esas siglas marcadas de Verbum Domini manet in aeternum, y para la iglesia luterana estas palabras recalcan o refuerzan la idea de que estamos fundamentados en la palabra de Dios, ¿no? Por eso yo he querido llamarle a mi canal, Padre Juan, Verbum Domini manet in aeternum, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí tengo, ahora en estos momentos estoy subiendo solamente reflexiones, hay como 13 reflexiones de 5 o 6 minutos cada una, y le doy gracias al canal bueno, a todos los canales que me han ayudado para tener seguidores, ¿verdad? Y todo ha sido increíble porque me ha ayudado muchísimo. Espero que me ayude mucho también en el futuro, y me ayuda porque me siento muy comprometido en continuar compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Tengo otros proyectos también para el canal, que va a ser un blogging, ya se lo estaba diciendo a Pacheco. Gracias a Dios me llegó lo último ya hoy, que estaba esperando el gimbal para poder hacer filmaciones en exterior con la cámara quiero hacer, porque quiero que los hermanos vean, por ejemplo, la huella de la Reforma aquí en Inglaterra es fortísima, y puedes ver los grandes lugares donde hubo debates y todo. Y ya que estoy aquí, pues quiero aprovecharlo todo para filmar esas grandes catedrales, no sé, los lugares donde hubieron debates teológicos y todo, hacer algunos comentarios, hacer una especie de blog también, una serie de blogging, de blog, y ponerlos también en el canal para que las personas vean un poco de Inglaterra, los hermanos, los lugares importantes de la Reforma aquí en el Reino Unido y todo lo demás, ¿no? Tremendo. Eso es una muy buena iniciativa. De hecho, es una iniciativa que a mí me encanta. Hágala, que yo estaré atento observando lo que aparece por ahí, sin duda alguna. Sí, hay mucha gente que está apoyando ese canal, así que ya lo saben, el canal del Padre Juan, VDMA, para que ustedes puedan seguirlo. Si puede el equipo poner ahí el enlace para que la gente pueda ir directamente al canal. Hay muchos que ya están, ahí está, esta gente son rápidos, increíble. No, ahí está. Ella está cada rato en mi canal también, apoyándome con sus comentarios ahí y todo, ¿verdad? Sí, una hermanita que aprecio mucho. Yo aprecio mucho sus comentarios. Claro que sí. Ella es de Washington, vive en Washington, si mal no me acuerdo, hermana Rosa. Sí, ahí está. Entonces, nada. Querido hermano, gracias por tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, por compartir tu testimonio. Mucha gente ha sido bendecida. Creo que también se dieron datos acá que no se han dado en otros live, así que creo que este live también tiene su propia personalidad, y espero que la gente le pueda sacar todo el provecho posible. Así que muchas gracias, que el Señor te guarde, que guarde también a toda tu familia, y que puedas ver siempre puertas abiertas y cielos abiertos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y los demás, ¿verdad? Lo que dice Néstor es verdad, pero yo digo que tiene que ver mucho con las preguntas que hace el anfitrión, ¿no? No diga, ay, pero tú contaste esto que en mi canal no contaste. No, pero tiene que ver con las preguntas que me hacen. Si me hacen preguntas más quirúrgicas, pues yo lo hago más quirúrgico también. Si todo es más amplio, pues bueno, así vamos. Gracias, Néstor, gracias por invitarme a tu casa, ¿verdad? Gracias. Igualmente. Dios te bendiga mucho, mi querido Padre Juan. Pastor Juan, ya le están diciendo. Pastor. Bendiciones. Bueno, señores, también gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros. Miren, hemos disfrutado mucho al máximo. No
no les miento, he disfrutado mucho esta entrevista. La disfruté como ustedes no se imaginan, porque no solamente es por la sinceridad, la calidez de persona que es el hermano Juan. Ustedes ya lo conocen, desde mucho antes de que diera este paso ya se le tenía ese cariño especial por la calidez, la forma, etcétera. Y sin duda alguna ha sido especial este encuentro, también porque se sintió mucha convicción. Cuando hay tanta convicción, eso te contagia. Ya lo he experimentado con Casanova cuando estuvo acá con nosotros, con el hermano Mick cuando estuvo con nosotros también sentía lo mismo. Es como que es un patrón que viene justamente a aquellos que conocen y se encuentran con las escrituras, o que vuelven otra vez a cobijarse a la sombra de las escrituras. Así que ha sido un momento muy especial. Gracias a todos ustedes también. En mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Oh, oh. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.